el ancho sobre todo no te preocupes. Yo estoy muy contento, ¿sabes? Ya está bien, sí, que es un misterio. Sí, está bien. Ya no sé, Pablo no quiere que se muera. Deseo que vosotros podáis visitar un poquito más. ¿Qué tal? Mi padre y la madre que estaban bastante. Ya me lo prestas mal. Que no tienes que llamar. Entonces, yo escribo tu teléfono y ya está. No sé cuál es. ¿Qué? Puede ser Vale. ¿Me lo mandas ahora ya? ¿Qué te mando? ¿Una llamada? ¿Me mandas una llamada contigo? Entonces ya te escribo. Luego ya me lo dices. Luego si no me preocupo, se me borraron todos los teléfonos. Como no quiero que los tantas veces, pues... Sí. A ver, a ver, ayer te puse un correo y no me contestaste. ¿Qué le pasa a esto? Que no sé quién eres. A ver, te mando un correo. Sé que me mandaste correos, pero no te identificaba cuándo era. Bueno, no vayas a ver eso todo, ¿eh? Sí, sí, todo. Ni necesito. Sí, sí, todo. No, esta para la mitad, esta para la película y esta para Es que lo que pasa es que son muy subiendo mucha definición. Entiendes bien lo que queremos, pero es una forma. Queremos tener una serie de excepciones. Si eso no sirve, tiene mucho mejor. Pero que hago es para que no me pase y así pues...
Bueno, nos vamos sentando, por favor, y empezamos. Cerrar la puerta, por favor. Cerrar la puerta, por favor. Bien, vamos a comenzar las ponencias de por la tarde. Mi nombre es Miguel Carretero, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid y os voy a presentar al profesor Antonio Rial, al que muchos ya conoceréis porque es profesor titular de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenta con una amplia experiencia docente universitaria en investigación, en formación profesional, en los subsistemas de formación profesional, en calidad de formación profesional, la transición al mundo laboral, en la formación profesional para colectivos con dificultades especiales, en sociología del trabajo, en lenguaje y género, y además es el alma mater de este congreso que cumple esta vez su 19 edición y que Antonio, junto con sus colaboradores portugueses, lo inició en 1998. Antonio os va a hablar de la dualidad, versus alternancia, a quién beneficia y cómo. Hemos estado viendo esta mañana algo breve sobre la diferencia entre alternancia y educación dual, formación dual. Yo diría que os quedéis con dos pistas. Una, que la alternancia está centrada en generar más preguntas que respuestas y la educación, la formación dual está más orientada a buscar más respuestas que preguntas. Esa sería una disquisición entre alternancia y dualidad. Y la otra, a mi modo de ver, sería el compromiso de la empresa. En el primer caso, en la alternancia, la empresa facilita la transferencia de lo que se aprende, de lo teórico, en la práctica. Sin embargo, en la educación, la formación dual, la empresa tiene un mayor compromiso con el alumnado y contrata al trabajador para que realice su aprendizaje. Así que esas serían las dos claves, a mi modo de ver, aparte de todas las que hemos visto esta mañana, serían las dos claves para distinguir la educación en alternancia y la educación dual o la formación dual. Una sería que la primera, la alternancia, busca más preguntas que respuestas y la segunda ofrece más respuestas que preguntas. Y la segunda sería el compromiso, que en el primer caso no es tan fuerte en la alternancia, como en el segundo caso que sí, es más fuerte porque se compromete la empresa con el trabajador mediante un contrato laboral. Y os dejo ya con Antonio para que nos aclare todos estos conceptos a lo largo de su ponencia. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, deciros, fuera de programa un poco, que conmigo terminan los ponentes de la mesa de edad. La mesa de edad la constituimos aquí Benito y yo. Los dos estamos bajando la escalera, más o menos al mismo tiempo, y diréis, los jóvenes, dice, todos vienen aquí, estos mayores, a contarnos cosas, a contarnos batallitas de su vida, etcétera, etcétera. Ya visteis que en la mesa anterior ya hubo por lo menos 2 o 3 personas jóvenes, contando a la coordinadora, y a partir de ahora, pues sí, tendréis muchos jóvenes participando aquí en las ponencias. Bien. Digo esto porque, primero, el título, que no sé, Margot no la veo ahora en la sala, pero no sé dónde se lo sacó. Puso ahí versus alternancia, de dualidad de versus alternancia, ¿a quién beneficia cómo? Y eso es bastante complejo de contestar. La primera parte sí, ¿a quién beneficia? Pues podría deciros a todos
a todos, a la sociedad en general, a las personas, a las empresas, etcétera, etcétera. El cómo ya es más difícil. Pero vais a ver que sin ponernos de acuerdo, tanto Paco Marguenda como Benito, como yo, vamos a partir un poquito del mismo lugar, de los mismos referentes, aunque de distinta manera. Yo voy a tratar de entrar un poquito más en las tripas de la formación en cuanto a qué se cuece en esos escenarios, qué se hace, cuáles son los problemas que se ven venir, etcétera. Pero primero voy a hacer un poco una pasada un poco por la historia, para que veáis que todo no se construye en un día, que a pesar de que han pasado, pues desde los primeros trabajos que nosotros tenemos, han pasado 30 años aquí en España, pues aún hoy estamos discutiendo de lo mismo y aún hace solamente 3 o 4 años que ya tenemos un decreto de la formación dual, pero antes hubo otras cosas que realmente merece la pena mencionar, ¿no? Alternancia versus dualidad, ya no voy a entrar más en la discusión, pero sí voy a matizar un poquito, no matizar, cuando nosotros empezamos a trabajar estos conceptos, los empezamos a trabajar por los años, a partir del año 85, que fue precisamente, aunque antes Marguenda citaba el 74 como comienzo de las prácticas en alternancia en España, y es así legislativamente, pero no lo es en la realidad. En la realidad, pues fue a principios del 80 cuando se empezó tímidamente a hacer alguna experiencia, bueno, al menos en el contexto de Galicia, y a partir de 1985, con la entrada de España en la Unión Europea, fue cuando se empezaron a formalizar, y ya tuvieron un corto recorrido, porque en el año 90, como sabéis todos, pues la LOSE ha cambiado, creo que para bien, todas estas experiencias, ¿no? La necesidad de este concepto de alternancia, en aquel momento yo tengo recogido una cita del CDFO que decía que era aquella formación que se hacía como mínimo en 2 escenarios y que en uno de ellos se impartía por lo menos el 20%. Y si os fijáis, hoy ese concepto sigue vigente en la FCT de la formación profesional, que los ciclos formativos hacen el 20%, que son 2.000 horas, hacen alrededor de 400 horas en las empresas. Y se aproxima a la dualidad con esos matices que ya se fueron haciendo y con otros muchos que se pueden hacer, pero es un concepto que en nuestro país ha aportado muchísimo, porque ha aportado muchísima experiencia, muchísimas investigaciones, muchísimos documentos de cómo hacerlo mejor y cómo se ha hecho mejor. Se pretende fundamentalmente acercar la formación para el trabajo. Y hoy esto no es discutible en ningún contexto. Es decir, esto es la realidad y a ella nos tenemos que atener, ¿no? No quiero hablar de la universidad porque siempre que hablo de la universidad y hay compañeros o compañeras, dicen siempre hablas mal de la universidad. La universidad aún no se ha dado cuenta de esto mucho, a pesar de que el espacio europeo de la educación superior dice que los perfiles, los títulos y de los grados y de los posgrados se diseñarán partiendo de los perfiles profesionales y de las competencias que requieran esos perfiles profesionales. Pero lo dejo ahí sin hacer más crítica y cada uno que lo interprete como quiera. La formación profesional ya no está en ese campo, ya está mucho más adelante. Y ahí están los frutos también de este cambio. Lo demás es regularizar, podríamos empezar a hablar de la necesidad es decir, tenemos ahí un escenario europeo que nos ha obligado a muchas cosas, que nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha dado también muchísimas cosas. Por ejemplo, nuestro grupo de trabajo, el grupo GEFIL, que ahora está, en los comienzos empezamos con proyectos europeos. Empezamos viendo qué hacían en Europa en la formación profesional. Y
descubrimos la formación dual pura de Alemania. Diréis, es que solamente todos os referenciáis lo mismo, esos países del centro de Europa, y en fin, es lo que había y es lo que hay. Y la verdad, desde la perspectiva de los 30 años que han pasado, nosotros hemos mejorado muchísimo. Tenemos un subsistema de formación profesional tan bueno como cualquier país de Europa y estamos tratando de llegar al perfeccionamiento en esta nueva formación, en la formación dual. Pero ahí jugamos también, el campo tiene un poquito más de baches que tenían esos países. Por eso podemos hacer referencia a, pero no podemos extraerla directamente. Tenemos que ver los contextos, que es el elemento clave. Por lo demás, tenemos referentes claros mucho antes de estos años 85. El decreto de 1924-28 ya contemplaba las prácticas en empresas. Más que nada, en esa época, las empresas eran de tipo artesanal. En Santiago de Compostela había una escuela de formación para el trabajo que creó, a su vez, escuela profesional, escuela de maestros en carpintería, en forja y en orfebrería, en otras profesiones que hoy se siguen conservando y que crearon escuela saliendo de esa escuela. Esos maestros eran los maestros, los profesores de la escuela. Y esas prácticas se hacían en sus talleres. De ahí esa primera experiencia que no se suele citar, pero se hizo así. A partir de ahí, en la ley de 1955, es una ley muy buena también de formación profesional que no recogió las prácticas en alternancia, pero sí recogió otra cuestión. Ahí hay un matiz político en el que yo no voy a entrar porque no se quería en ese momento, no se creía conveniente, o así lo definían los gobernantes en ese momento, que los alumnos se juntaran con la clase trabajadora. Y entonces, si hacían prácticas en las empresas, iba a haber ahí un tipo de conexión. Eso es lo que argumentamos, o después de hacer estudios, etcétera, la única razón. Pero sí, a cambio, los profesores de las escuelas profesionales tenían una competencia probada en práctica profesional. Procedían siempre de la industria y siempre compatibilizaban lo que era, en cuanto a los talleres, su experiencia profesional y seguían trabajando en la empresa muchísimos de ellos, ¿no? Y esto cambió un poquito en la ley del 70, que era una ley muy buena, muy ambiciosa, también era una ley progresista. Estaba un poco inspirada en los principios de Dewey y de otros muchos pedagogos, pero estaba hecha en el momento político también que estaba hecho. Pero ¿cuál fue el fallo? Que queriendo igualar académicamente con el bachillerato y teniendo los alumnos una entrada diferente, los que tenían el grado escolar iban al bachillerato y los que tenían habían fracasado en la escuela, iban a la formación profesional, y ahí se creó la FP1, que era muy mala, etcétera, etcétera. Sería otro objeto de otra conferencia. Pero, ¿dónde se arregló un poquito? Se arregló un poquito cuando ya se le dieron entrada a los alumnos, o mejor dicho, entraron ellos, porque la ley ya lo permitía, a los alumnos que tenían bachillerato, y se introdujeron lo que en aquel momento se llamaban prácticas en alternancia, que luego, en la ley del 90, se reconvirtieron en formación en centros de trabajo, ampliando el formato y respondiendo a ese concepto. Bien, pues de esos inicios es donde empezamos a sacar cosas
que luego vamos a ir diciendo de esas tripas que tiene la formación dual y la formación en alternancia, de esas figuras profesionales y de esos elementos que hay que tener en cuenta. No vale simplemente hacer grandes diseños curriculares y ponerlos en prácticas. Yo digo incluso grandes leyes de educación, porque si luego en el lugar, en el escenario donde los tenemos que poner en práctica, no hacemos caso o no lo sabemos hacer o hacemos que hacemos, que es una expresión que Benito me sacó antes, que yo la digo siempre, la suelo decir en México, dejémonos de hacer que hacemos y hagamos, pues automáticamente eso no sirve para nada. Pero sí, en el caso de la alternancia, yo al menos así lo considero, ¿no? Y ya para terminar con las leyes, la otra gran ley que tenemos en formación profesional, a partir de la ley del 90, que institucionalizó estas prácticas, es la ley del 2002 de cualificaciones, que amplió conceptos, creó conceptos nuevos y, sobre todo, digamos, que dio uniformidad a toda la formación profesional, tanto al sistema de empleo como al sistema reglado. Y eso aún no sabemos bien, las personas que son ajenas a ella, creo que hay aquí muchos alumnos del máster que van a hacer formación profesional, se lo tienen y se lo deben de saber por arriba y por abajo, porque ahí hay otro campo de trabajo profesional de profesores y hay otro campo, otro nicho de empleo, por supuesto, y hay otro campo que el diseño es súper perfecto. Unidades de competencia, módulos formativos, certificados de profesional, títulos profesionales, se puede circular libremente de uno a otro, incluso desde la experiencia profesional. Estas bondades muchas veces se utilizan en negativo porque casi siempre se desconoce el porqué de estas cosas y no se sabe a veces sacar la utilidad. Lo dejo ahí también para reflexión. Del decreto de la formación dual no digo nada. Después al final diré algo. Efectivamente, aquí a la mañana ya afloraron cosas. Es muy difícil poner en práctica en cualquier país sin crear una cultura previa. Y esa cultura previa se fue creando poquito a poco. Lo veremos ahora cuándo y dónde. Pero hay que cambiar una cultura de unas prácticas, por ejemplo, la mentalidad de los empresarios, la mentalidad de los profesores, la mentalidad de la persona que está trabajando en un lugar y decirle que porque acoja y porque le enseñe a una persona que es más joven, que está ahí, no va a pasar nada, pues es difícil. Es difícil porque con las precariedades que hay en los empleos, etcétera, etcétera, pues todo el mundo está un poco ahí con la mosca detrás de la oreja a ver qué me puede pasar, ¿no? Entonces, eso lleva mucho tiempo y ese tiempo, si se emplea bien, pues se transformará. Si no se emplea bien, no se transformará. A veces se pasan saltos importantes, ¿no? O sea, yo para mí, desde el 2002, la transformación que sufre la formación profesional en todos sus formatos es realmente extraordinaria. Y la transformación que va a sufrir, y voy a hacer así un poco de adelantarme a la perspectiva la prospectiva de lo que va a pasar, que va a sufrir en esta salida de la crisis, es la que realmente va a transformar definitivamente la formación profesional. Y entendemos también por formación profesional a la universitaria. Desde el 1985, la Unión Europea, en la sentencia Gambier, decía que toda aquella formación que cualifique para una profesión, sea de un nivel de cualificación o otro nivel de cualificación, más alto o más bajo, es formación profesional. Por lo tanto, la formación que se hace en las universidades es formación profesional. No voy a hablar de la formación profesional dual de las universidades, aquí hay unos representantes que nos pueden decir algo, pero hasta el momento la verdad es que eso está un poquito duro de entrar, ¿no? Ya fue entrando el practicum de aquella manera. Para nada se parece a las prácticas en alternancia y la consolidación que tienen y a la cultura que hay ya sobre ellas en la empresa, pero ahí se hará camino también. Del decreto en sí, pues
suele pasar mucho en nuestro país, y me imagino que en otros también, es decir, dar café para todos. Y café para todos a veces pues no llega. Aquí se ha querido contentar un poco a los empresarios que querían aprendices como en la Edad Media. Algunos, siempre hay buenas prácticas y buenas cosas. Entonces se le ha dado ahí una pequeñita cosa, que luego lo diré al final. Para mí es donde más chirría el sistema de la dual en este momento, con un poquito de datos. La otra cuestión de la participación centro-empresa no está consolidada, pero sí tiene su miga y se está haciendo bastante bien. Cuando yo les digo que está haciéndose bastante bien, nosotros hemos hecho un seguimiento de los primeros trabajos. El primero es del 92, que lo tengo aquí, y luego tenemos uno del 2002 que lo encargó la Xunta de Galicia, muy bien. Tenemos uno que siempre hago referencia a él, que es que es un COMI, y les voy a decir cómo sale porque, en fin, cuando empezamos hablaré ahora de los tutores de formación en la empresa, cuando empezamos a tener formación en la empresa y tuvimos una serie de proyectos europeos, en aquel momento Petra, juntábamos a los empresarios, iban desde peluqueros hasta peluqueras, a gente del automóvil, de la industria, de la carpintería, de todo lo que había en Galicia. Recorrimos las 4 provincias de Galicia haciendo reuniones con ellos y explicándole lo que debía de ser el tutor de empresa, ¿no? Y nos encontrábamos de todo. Nos encontrábamos de todo tipo de respuestas, que no las puedo decir aquí, pero la cultura que había era muy distinta. Se seguía pensando en ese niño, esa niña, o ese chico, o esa chica, que era o rapaz ou a rapaza do taller. Y eso quiere decir que era chico para todo, para hacer recaos, etc. Eso nos costó a veces discusiones, a veces, en fin, pero luego cuando el segundo trabajo, que ya era en el proyecto, el tercero, tuvimos 2 proyectos Petra, tercero o cuarto, que era el proyecto Leonardo, pues ya vimos que esa percepción había cambiado. Y se nos ocurrió, para que viéramos que esos tutores de empresa hicieran su función y, sobre todo, cambiarle esas actitudes que tenían primero sobre la percepción de los alumnos. Eran distintos. Estamos hablando de finales del 90, la gente ya llevaba pendientes, hombres y mujeres, ya hacían cosas que a alguna gente le parecía rara. Y yo un día en clase del curso de actitud pedagógica vi que un chico estaba haciendo un COMI mientras yo hablaba. Y a mí nunca me pareció mal eso, pero dije yo, este se está entreteniendo, ¿no? Y al final le dije, mira, enséñame qué estás haciendo, que dibujas muy bien y tal y cual. Y me dijo, no, estoy simplemente escenificando lo que usted hace. Y la verdad es que me retrataba estupendamente, ¿no? Hacía el cómic, hacía tal, hacía las respuestas y las preguntas. Y como teníamos ese proyecto y teníamos que hacer al final una guía para los tutores, pues me ocurrió encargárselo y la verdad es que me queda este ejemplar solo. Sé que otra de mi grupo tiene 2, que se los vi el otro día en el despacho, pero no quedan muchos más. Y eso que hicimos 2.500. Entonces, lo que se decía en él era cómo pensaban los alumnos. ¿Por qué lo hicimos en COMI? Pues porque se le entregaba a los posibles tutores de las empresas y digo yo, por lo menos lo llevan para casa y en casa pues lo leerán los niños y verán que es entretenido. Y bueno, es una de las cosas que se fueron haciendo. Esos son los orígenes del grupo GEFIL. Y luego pues hicimos esa investigación muy completa en el año, creo que 2002, para la Xunta de Galicia, y ya nos dimos cuenta que todo había cambiado. Ya se insertaban laboralmente un 15 o 20% de las personas que hacían prácticas, ya quedaban en la empresa, y eso ya es el valor principal. Y a partir de ahí había una percepción distinta, que las empresas empezaban a llamar a los centros buscando, mándame uno bueno que lo voy a contratar. Y el que no contrataban, pues quedaba ahí. Es decir, que ya empezando a hablar de beneficios, de lo que hasta ese momento denominábamos alternancia, pues tenía ya muchos beneficios. Por el 2009 o 2010, pues hicimos otro estudio y la verdad es que eso yo considero que en lo que es los tutores, y lo dijo antes Jesús,
los tutores de lo que es la formación reglada, las prácticas en alternancia de la formación reglada, las FCTs, están funcionando muy correctamente, muy correctamente. Nos falta quizá extrapolar o exportar eso a la formación dual en algunos casos, porque también tenemos conocimiento de que la formación dual, y tenemos un estudio del 2015, en ciertos formatos está funcionando muy bien. Y está funcionando muy bien precisamente en el formato de educación, en el formato en donde gentes de los politécnicos o de los centros integrados que tienen esta modalidad formativa se han empleado a fondo, pero han hecho una serie de cuestiones que son clave, que son la coordinación con la empresa, el diseño o la adaptación del diseño curricular a los dos escenarios, etcétera, etcétera. Bien. Pues bien, estos son las claves. La clave primera, que también salió aquí ya antes, es que partimos de dos escenarios con lógicas totalmente diferentes, con lógicas productivas. Hace mucho tiempo que empleé este concepto, me parece que en un curso en Santander o algo así, llamó mucho la atención, lo tenía recogido en mi tesis, y lógicas formativas. Y obviamente, si analizan los dos escenarios, incluso el pensamiento de las personas que allí participan es totalmente distinto. Es totalmente distinto. No voy tampoco a sacar las tripas de la enseñanza y los fallos todos que tenemos, que son muchísimos, y tampoco los de la empresa. Pero solamente voy a sacar cosas que nos diferencian. Nos diferencian que la empresa tiene un súper rigor en todo, empezando por el horario. Nuestros alumnos ahora se van perfeccionando un poquito a la hora de entrar a clase y no entran uno cada 5 minutos durante 20 minutos, sino ahora como máximo entre los 5 y 10 minutos primeros, que ya le da de margen el profesor casi siempre 5 minutos, están todos dentro. Se suele marchar cuando quieren, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero lo de la puntualidad no era un valor. Lo de tener cuestiones rigurosas de disciplina, de cultura colaborativa, tampoco era nuestro valor. Sin embargo, la empresa sí. La empresa primero empieza por el rigor, por el respeto, por la disciplina, por hacer las cosas como hay que hacerlas, y si no las haces, no estás en la empresa. Entonces, esta es una cuestión que solamente se coge como actitud cuando uno la practica. Y nosotros tenemos un gran hándicap en ese sentido, que nuestros chicos y nuestras chicas, sobre todo los de la alta cualificación, están en el sistema educativo. Ya sé que estas cosas a veces después, hace poquito me hicieron una entrevista en el Faro de Vigo y fue un sábado y el domingo me comieron a llamadas gente. Unos estaban muy de acuerdo, pero otros decían no estoy de acuerdo, porque criticaba precisamente nuestro sistema, que no facilita el aprendizaje o la enseñanza, la docencia, o sistemas mixtos que puedas trabajar a partir de unos determinados años, ya les doy, como saben mis alumnos, a partir de los 22, 23, 24, pero fuera de ahí no hacen nada dentro del sistema educativo, salvo los grandes genios que van a hacer investigación, etcétera, etcétera. El resto tiene que insertarse laboralmente y tiene que seguir participando de la formación. Entonces, el sistema dual permite eso desde el principio. Por lo tanto, es una cuestión a respetar. Pero sobre la lógica productiva se podrían decir más cosas. Yo solo digo una sola. El simple hecho que un alumno o una alumna pise una empresa o una institución real de trabajo ya es formativo. Y a partir de ahí podemos mejorar todo lo que queramos. En la formación, ¿cómo mejorarla? Pues desde la formación dual también la podemos mejorar. Y es simplemente cuando nos reunimos con la gente de empresas. Aquí Miguel participó conmigo en muchos másteres de profesionales. ¿Te acuerdas, Miguel, de aquel del Instituto Social de la Barida, que formábamos a los marinos mercantes, capitanes de máquinas y de puente, ¿no? Es así, me parece que se dice, para ser profesores, y tenían culturas tan diferentes, pero
aprendíamos muchísimo de ellos, muchísimo de ellos. Y ahora aprendemos también cuando juntamos a un profesor de formación profesional de un centro con un técnico de empresa, un técnico que más o menos va a contar sus puntos de vista. Y yo y mi grupo, fundamentalmente, que seguimos siempre metiéndonos ahí con investigaciones más o menos rigurosas. La mayor parte de ellas vienen hoy de los proyectos de fin de máster, pero que van ahí a averiguar qué sigue pasando ahí. Vamos viendo cómo esto se va mejorando, ¿no? Y esa inmersión. Y vemos también la inquietud que tienen los profesores cuando alguien de fuera le dice una cosa y él la quiere saber. Dice, porque el profesor siempre queremos saber más que los demás, salvo que nos pongamos en una posición de intocables, ¿no? Entonces, esa es otra de las ganancias. Bien, los escenarios productivos tienen su complejidad, hay que estudiarlo, hay que verlo, etc. Los escenarios formativos también, y por lo tanto, ahí estamos. Pero lo fundamental, si queremos que la formación dual vaya adelante, es intervenir en los actores. ¿Quiénes son los actores? Pues los actores son los gobernantes, son los primeros que tienen que decir aquel sistema, ¿no? Se hablaba aquí a la mañana, por eso no quise hablar mucho del decreto, que había 17 decretos en el país. Es una desgracia como otra cualquiera. Es decir, ¿y por qué es una desgracia como otra cualquiera? Porque los que hacemos seguimientos de la formación profesional vemos, por ejemplo, que el País Vasco tiene un modelo que no es a lo mejor que el nuestro, pero que es diferente. Y hasta ahí podríamos ver que si el contexto fuera tan diferente, pues podría tener ciertos matices, que efectivamente los tiene que tener. Pero, sin embargo, pues se puede aplicar aquí. Aquí tenemos otro modelo, que bueno, yo como tengo mucho contacto y le estoy muy agradecido pues a la gente de la Consellería y a los jefes de servicio, a todos que siempre me explican sinceramente lo que hacen, porque lo hacen. Por ejemplo, tienen un sistema de evaluación, de programación, pues muy bueno. Muchas cosas, tienen también cosas buenas que enseñar. Y así podríamos llegar con los 17 modelos. Yo me pregunto, ¿por qué si tenemos 17 modelos no vamos cogiendo las buenas prácticas de cada uno y los vamos haciendo un modelo que nos unifique? Porque al fin y al cabo, el tema que salió aquí a la mañana es que las empresas tienen sucursales o fábricas en distintos sitios y no en distintos sitios. En un pueblo pequeñito donde soy yo, que no digo el nombre, pero queda a 20 kilómetros de Santiago, hay 5 multinacionales. 5 multinacionales, 3 del aluminio, una de leche, que esa sí la digo, que es Nestlé, y otra de tableros. Y tienen fábricas en Marruecos, bueno, Nestlé, eso, en todo el mundo, ¿no? Pero las otras, no hay ninguna que no tenga 5 fábricas, pero de las cuales 3 de ellas tienen en Estados Unidos, tienen en Inglaterra y tienen en Alemania, además de Marruecos, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente tenemos que hacer modelos que valgan para nuestro país, sino que valgan para otros contextos. Por lo tanto, hay que estudiar eso. Entonces, los gobernantes tienen esa misión, tienen la misión de a veces también petar en la mesa, como yo digo, y decir, esto tiene que ser así. Lo discutimos como queráis, con quien queramos, con todos los interlocutores, con el partenariado social, pero luego va a ser así. Porque la lógica impera siempre, ¿no? Y yo digo siempre también que en lo obvio no se discute. Directores de centros de enseñanza, lógicamente. Los directores de centros de enseñanza tienen otra parte importante como actores en la dualidad. Ellos son los que tienen que ver las necesidades y anticiparse. Si las fábricas tienen que tener empleados cualificados, los centros de enseñanza tienen que dar esos empleados cualificados y darlos para aquellos nichos de empleo que realmente va a haber. Es decir, con cierta perspectiva, teniendo un conocimiento de lo que puede ir pasando. Porque si no, lo que creamos son bolsas de desempleados y, lo que es peor, de gente muy desanimada con el sistema, que incluso se puede sentir muy engañada.
Por lo tanto, los directores de centro son otros actores de la formación dual y de la otra formación también, por supuesto. Versus coordinadores. En esa trayectoria histórica que fuimos viendo, a los pocos años de empezar ese sistema de alternancia, en los centros de formación profesional se nombró el coordinador de empleo y formación. Y eso fue otro paso de gigante, que tenía una persona exclusivamente que tiene como misión ver cuáles son las empresas de su contexto y cómo, qué hacen ahí en esas empresas. Y ver a quién le mando para prácticas y cómo lo tutorizo. Es decir, tener contacto e ir sabiendo un poquito de lo que allí se hace. Por supuesto, empresarios, profesores, gerentes responsables de empresas, profesionales en general y alumnos. Bien, pero ahora quiero centrarme en la figura principal. Para mí la figura principal son los tutores del centro educativo y los tutores de empresa. Y eso lo hemos estudiado con bastante profundidad, de ahí que les citaba ese trabajo, ese y múltiples trabajos, porque de ahí salieron muchos documentos de cómo se hace la evaluación, rúbricas de evaluación, etcétera, etcétera, para poder, en fin, considerando que en la lógica productiva no le puedo pedir a un señor que además de cumplir su puesto de trabajo me esté enseñando al mismo tiempo a una o dos personas y además le mande 10 hojas de evaluación o una rúbrica que tiene 50 apartados. Tengo que buscar un sistema ágil, asequible y que él me lo pueda hacer en un momento determinado. Pero en esos proyectos europeos descubrimos que Francia tenía dos tipos de tutores, que eran los tutores jerárquicos y los tutores de proximidad. Y sobre él, pues también hemos reflexionado mucho. ¿Quién es el tutor jerárquico? Pues es aquel que contactas con la empresa, es el gerente, es el técnico, etc. ¿Y quién es el tutor de proximidad? El que está en el tajo de trabajo. Y ese es el que me va a enseñar al alumno, porque ese es el que realiza las tareas de ese puesto de trabajo y, por lo tanto, es el que tengo que mimar. El otro no hace falta que lo mime porque, como es un responsable y cuando firma el convenio pues ya sale la foto, pues ya su misión, digamos, que está más o menos cumplida. Por lo tanto, sobre esos tutores tenemos también que tener mucho andado. Y la otra cuestión es el currículum. El currículum, nosotros tenemos la gran suerte, y Portugal también tengo que decir que también hemos aprendido mucho de Portugal en su sistema de alternancia. Además, hemos tenido la responsabilidad a directores de centros que están aquí presentes hacer un máster de formación como título propio de la Universidad de Santiago para formar a los profesores de esa alternancia. Y tenemos también pues, un cierto conocimiento. Y sabemos también lo que ellos han avanzado en todos estos elementos. Pero el avance que decía es, y por eso cité antes a la Ley de Cualificaciones, es haber creado el INCUAL. El INCUAL se creó en 1999, si mal no me recuerdo, y yo, y otra gente que trabajaba conmigo, de mi grupo ya, ahí ya teníamos prácticamente el grupo encauzado, Carmen Sarceda, Margot, Faustino Salgado, que estaba ya de principio de todo, Elisa Jato, yo, habíamos hecho tesis sobre ese tema y ellas hicieron tesis tesis doctorales sobre ese tema y ya teníamos un mayor conocimiento. El INCUAL, ¿qué aporta? Aporta un sistema de cualificaciones muy bien diseñado en competencias y muy bien equilibrado en cuanto a contenidos con ese sistema de unidades de competencia, módulos formativos, etc. Pero cuando ya hablamos de la formación dual, el currículum hay que reajustarlo un poquito. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su microespacio y tiene sus peculiaridades de puestos de trabajo.
También es cierto que se nos va a hacer una crítica grande, que yo no hago caso de ella, es decir, no, es que cuando mandas a una persona a formar a una empresa específica, pues solo sabe eso. No, los que sabemos un poquito de profesiones, sabemos que las competencias específicas, primero las competencias básicas, son herramientas para alcanzar otras competencias. Las competencias específicas son propias, efectivamente, de un contexto determinado. Pero tenemos otra categorización de las competencias que son las más importantes hoy, las genéricas y transversales. Son aquellas que nos dan el plus de hacer. Por lo tanto, el peligro de que una empresa, salvo que sea súper especializada, y si es súper especializada, se cuidará mucho de que aquel alumno, aquella alumna o aquella persona que le enseñó no se marche de ella, porque le va a costar mucho tener otro igual. Las que tienen puestos genéricos, ahí es donde yo, en las cuestiones que creo que Margot me quería que presentara aquí, pues es donde haría los matices. ¿De qué tipo? Pues de analizar ese perfil, digamos, los perfiles que hay profesionales dentro de esa empresa con respecto a los que tiene el INCUAL y con respecto a los que tenemos en los programas formativos de las formaciones regladas y diseñar aquellos perfiles concretos que allí se van a desarrollar y, según eso, hacer las distintas especializaciones dentro de la empresa de la formación dual. Si consigo tener ese currículum que inexcusablemente tienen que participar los profesores del centro educativo, o si la formación totalmente se hace en la empresa, los profesores que den esos elementos teóricos y partes de las competencias teóricas con el del puesto de trabajo, en ese diseño, pues ese diseño será un diseño bueno. Y ese diseño evolucionará cuando el trabajo esté evolucionando, pues está evolucionando constantemente y está mutando constantemente. Los nuevos requerimientos de competencias habrá que ampliarlos. Y la siguiente hornada o tanda de alumnos que venga tendrá otro programa que irá evolucionando con su tecnología. O los mismos que le di, le daré una formación continua adecuada para que pueda permanecer. Realmente este para mí es el kit de la cuestión. Es el kit de hacer bien una buena definición de perfiles profesionales, un buen itinerario formativo y un itinerario formativo equilibrado con ese diseño, y ahí viene la amplitud del concepto de dualidad, con ese diseño de currículum a desarrollar en el centro formativo. Aquí se hablaba mucho de Alemania. Nosotros tuvimos la suerte, a pesar de tener pocos conocimientos de idioma, también Galicia nos facilitó eso, que en todos los sitios donde íbamos a Alemania no había ningún sitio que no hubiese 3 o 4 españoles. Y, por lo tanto, pues nos podían clarificar muchísimas cosas y ellos así lo entendían. Pero lo entendían y veías la sincronía que había total entre el centro formativo y el taller de la empresa en donde se formaban, que no era precisamente a veces el escenario propio de trabajo. En el aprendizaje alemán, en la dualidad alemana, el alumno no va directamente en la Audi o en la Mercedes a la producción final. Pasa previamente por un taller súper montado, que es maqueta de lo otro, y con unos técnicos súper especializados, con formación pedagógica, y que luego pasa al final, cuando ya está haciendo casi la totalidad en distintos formatos. Pues la Siemens, por ejemplo, tiene otro formato distinto que otras fábricas, y según el formato que sea, pasan al final. Y al final se le hace esa prueba de certificación, que es la que realmente le da valor en el empleo por la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Eso funciona, pero ya me está sancionando. El tema es que para hacerlo funcionar, yo cuando hablo de esto lo hablo con toda precaución. Yo no me vería en Alemania con lo desorganizado que soy, por ejemplo. Alemania es Alemania, es otra cosa. Pero nosotros tenemos también que ser otra cosa de lo que somos. Es decir, yo actualmente trabajo mucho en México y estoy trabajando también para los alemanes en México. Estoy formando la Audi y la Volkswagen, tienen en Puebla,
donde desgraciadamente pues, fue uno de los sitios que no me cogió por 5 días el terremoto, pues tienen 2 fábricas y la Audi no les quiere a los ingenieros de México. Le dijo que no, aquí no, se los llevó de Barcelona y los formadores. Y ahora estamos haciendo un diseño, ellos además, como tienen dinero, hicieron un campus al lado de la Audi inmenso, y allí carreras de ingeniería, de todo. Pero al decirle que esos no le valían, pues estamos diseñando un modelo totalmente de ingeniero, un perfil formativo, un itinerario formativo acorde con el perfil laboral que les quiere la Audi, y no tiene nada que ver con el perfil que tenían formativo, con el itinerario formativo que tenían los ingenieros. Lo primero es que tenían un 60% en el currículum, si hay matemáticos en la sala me lo van a discutir porque ahora las matemáticas están en todas partes, el 60% del currículum eran matemáticas, de esas de blum, 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 y suspender a mucha gente y esas cosas. Lo ha cambiado, han dejado en su justa medida su parte de lo que son materias troncales para dar base científica, y el resto es aplicativo. Y casi el 40-50%, estoy deseando escuchar a mis compañeros, y además sé que hay aquí un colega alemán, ver cómo hacen en las universidades duales, la mayor parte lo van a hacer allí, lo van a hacer en la fábrica. Es decir, que estamos en un modelo que tarde o temprano a nosotros, a España o Portugal, se va a imponer. Antes creo que alguien dijo aquí, creo que fue Suso, que el 50% del currículum se iba a hacer dual, o el 50% del currículum, el 50% de la formación, perdón. Bueno, ya apelando a lo que creo que Margot me pidió, es ¿qué son esas buenas prácticas? ¿Dónde hay que buscarlas? Pues las tenemos, pero hay que mejorarlas, o sea, tenemos que ver, estudiar los escenarios, estudiar el escenario formativo y las figuras, cambiar el rol de los profesores totalmente y cuidar a todos los actores, cuidar y cambiar la mentalidad. Si nosotros criticamos así a los empresarios es porque ellos tampoco saben otra cosa, muchos de ellos. Es decir, tienen que saber que si yo formo bien en mi empresa y soy capaz de fidelizar a esa persona va a ser el alma de mi empresa durante muchos años. Y esta es la cuestión, y esto lo entiende todo el mundo. Lo que pasa que a veces, pues, podríamos poner muchos ejemplos. Yo soy del campo gallego, y lo que cambia cuando viene un tractor por una casa, las mentalidades, las cosas, etcétera, lo que cambiaba en los años 60, ahora, pues, no cambia nada. Es decir, todo hay que verlo, hay que comprobarlo y obviamente pues hay que probarlo, por así decirlo, y a partir de ahí pues ir usándolo y ya no tiene problema ninguno. Muy bien. El horario de la puerta sosa. ¿Cuáles son las malas prácticas? Pues precisamente estas mismas. No se formalizan bien los escenarios. Aquí, si me permiten los representantes de la Consellería, pues les voy a decir una cosa. En los de educación no mucho, porque además tampoco tenemos muchos datos. Hace poquito que se empezó a funcionar en estos formatos y hablas con los centros y te dicen que muy bien, hablas con las empresas también. Ya hay otros sitios que ya luego se chirría un poquito más, que es esos formatos que se hacen solo en la empresa, que a veces se utilizan para contratación, no digo fraudulenta porque no puedo probarla, pero sí bastante ficticia. Es decir, se contratan, se forman una tanda durante 8 meses o 9 meses, se tienen 6 meses trabajando, no sé cuánto es lo preceptivo, y a partir de ahí se despiden, se forma otra tanda, viene otro dinero, todas estas cosas, y esas son las malas prácticas. Es decir, hay que formalizar bien los escenarios y hay que formalizar bien las exigencias. Se está mejorando muchísimo en lo que es la formación profesional, ocupacional y continua. Tenemos una ley del 2015 que corrige muchísimos de los problemas anteriores. Yo creo que hay que tenerlas mucho más y tenerlas desde esa propia práctica. Es decir, que desde las lógicas productivas hay que cambiar un poquito las prácticas. Conciencia y formación para sus tutores de proximidad y tutores jerárquicos, porque hay que ahí incidir mucho.
Y luego otras prácticas que no son tan corregibles, pero que nos atacan a todos los profesionales, que hacemos las cosas bien durante un tiempo, y vamos viendo, pero luego la rutina siempre nos come, ¿no? Es decir, sobre todo pues, en el mundo de la pedagogía, preparamos muchísimas cosas, sabemos que hacer una planificación exhaustiva es el elemento clave, controlarla, llevarla a la práctica, mejorándola, evaluarla, etcétera, pero al año siguiente ya, bueno, esto no cambió nada. Al tercer año ya no sirve para nada, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y esto pasa también cuando uno pues, cae en esa rutina. Vienen los chicos de prácticas o vienen de los de la formación dual, pues esto mismo de tal, tú ponte ahí y tal. Es decir, bajamos la guardia. Y esa es una de las cuestiones que nos está pasando. Pues, por lo tanto, eso, para que aquí mi amigo no me riña, que ya me puso 20 papeles, pues... lo más negativo, pues yo no veo nada negativo, sinceramente. Es decir, en mis años de vida, pues lo único negativo que veo es que estoy hablando de 30 años para atrás y los cambios fueron mínimos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? A lo mejor el ritmo es así. El ritmo podía ser así en los primeros años de mi vida, en los años 60 e incluso en los 70. Ahora no puede ser así. Ahora es otro ritmo. A mí me comen todos los días con lo de informática, con las transparencias, con no sé qué, con no sé qué más, y todos los días me meten una cosa nueva. Cuando conozco una plataforma y ya sé subir los trabajos a la plataforma, me la cambian en fin. Como yo estoy ya en fecha de caducidad, no me pasa nada. Pero el que tenga 30 años o 40 años, hoy se le pasa mucho. Y el que tenga 50 también. Es decir, lo más negativo no lo hay, pero sí hay que estar con la guardia alta, ¿no? Y no desechar un sistema, no criticar un sistema si no se conoce bien. Obviamente, cuando nosotros hablamos desde el mundo de la investigación, y como decía antes, no sé si era Benito, los datos efectivamente no valen para nada, los datos hacen todo tipo de manipulaciones, pero los datos hay que analizarlos. Y una vez que los analizan, tienen su fruto y tienen su cosa, y esa es la verdad. A lo mejor esa verdad es una utopía, y entonces no podemos tenerlos. Lo más positivo, pues ya lo dije antes, simplemente, con que un chico o una chica con 20 años, 18, 17, entre por la puerta de una empresa y vea otra cultura distinta, vea que aquello que hace corrientemente ya no lo puede hacer a los 2 días o 3, o a los 2 despidos o 3, pues cambia de mentalidad. Si tiene un entrenamiento previo a través de la formación, pues ya tiene un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi propuesta? Pues la de siempre. Es decir, no hay nada que se cambie en nuestro país sin formación. Y si no hay formación, no hay cambio, pues no hacemos nada. Es decir, si no seguimos, el cambio llama al cambio. Y ese es el signo de nuestro tiempo. El continuo formativo, el lifelong learning, etcétera, va a estar presente en nuestras vidas. Y entonces tenemos que hacer eso. ¿Que tenemos que formar a los empleadores? Pues claro que los tenemos que formar. Pero tenemos que formar a los empleados, tenemos que formar a los profesores, tenemos que formarnos todos y participar de una sociedad. Tampoco aquí siempre entra un matiz. Haciendo todas estas cosas bien, tenemos más productividad, obviamente. Tenemos mejores cosas. Y luego diremos, bueno, pues esto lo dejo ahí. ¿Cómo lo repartimos? Esa es la discusión. Pero lo otro no tiene ninguna discusión. Siempre termino con esta frase. Si yo hago una tortilla, discutiremos cómo repartirla. Ahora, si no la hago, no discutimos ni cómo repartirla. Así que nada más y muchas gracias. Muy bien, bueno, pues entonces abrimos un turno de preguntas para el profesor Rial. Venga. Pues mira,
Por supuesto que sí. En todas esas anécdotas de recorrer las empresas hemos visto muchas cosas. Hemos visto, por ejemplo, una línea de un centro comercial de una provincia gallega, de una capital gallega, que cuando iban los de prácticas en alternancia, ellos despedían a todos los empleados de la línea porque cogían 2 o 3 turnos y con esos 2 o 3 turnos solucionaban el problema. La inspección. Yo apelaría, cuando hablo del cambio cultural, hablo de esa otra cosa que lleva implícita ética, otros valores. Es decir, a un alemán no se le ocurre. No se le ocurre. Y a los poquitos que se le ocurre, la pagan, ¿no? Entonces, la inspección, pues tenemos muchas experiencias de inspección, yo tengo muchos amigos, incluso en nuestro grupo hay una persona que hizo la tesis doctoral, pero cuando hablas con ellos, y con mucho, pues dicen, hacemos lo que podemos. En fin, siempre favorece a unos o favorece a otros, ¿no? Tienen su leyenda negra también. Yo creo que estas cosas es como cuando educas a tus hijos en casa, ¿no? Tienes unas ciertas... Como no los des convencido, no vas a hacer nada, ¿no? Inspección, pues sí. ¿Y que la gente aprende? Bueno, pues aquí en España, que tú eres joven, tenemos el cambio que hemos hecho en el tráfico, que se ve en que ahora hay un puente y, pues desgraciadamente sigue habiendo muertos, pero siempre la cuarta parte, ¿no? O sea, ¿cómo aprendes? Pues aprendes rápidamente. O sea, a mí me pasó a llevar, que vengo a Lugo esta semana, bueno, una vez al mes o 2, por lo menos, pues antes llegaba en 1 hora, 1:10, cuando venía por la autopista, ahora llevo 1:30, porque como pase del 128 a velocidad fija, llego a casa con 100 euros en el bolsillo, y como vaya por la carretera central, pues puedes llegar con 300 o 400, ¿no? Porque de 50 en 50. Es decir, ¿uno aprende a fuerza de esas cosas? Pues también, pero debía de aprender diciendo, oye, Antonio, que tienes 68 años, vete más despacio que ya no puedes andar así, pero ni siquiera eso. Después le digo, hola, juventud, que no sé qué y tal. Es decir, la inspección solucionan cosas, yo creo que más bien las normativas y aplicarlas, y luego la penalización de eso. Es decir, no vamos a decir esa frase, el que la hace la paga, pero bueno, aproximarla, ¿no? Es difícil cambiar, y además que siempre que se hacen malas prácticas, pues hay ciertas razones, ¿no? O sea, esto que me acabas de decir era una constante, y ahora se está produciendo un poquito, lo que pasa que yo no quiero, primero que no tengo tantos datos como, en fin, segundo, que cuando sacas un dato de estos en público siempre hay alguien que lo va a decir, y en el momento que vayas otra vez a querer hacer un cuestionario, a hacer una observación, etcétera, etcétera, pues ya no te dejan, ¿no? O sea, con la mínima, pero mejor es predicar y bueno, y convencer, que la gente puede convencerse, pero difícilmente. Vale. Bien, ¿alguna cosa? Sí, pregunta. En relación al un nuevo rol para el profesor. En relación a un nuevo rol para el profesor que usted mencionaba. Pues... ¿había también una diferente selección del profesorado para este tipo de estudios? Bueno, yo creo que eso es otra de las cosas que clama al cielo. Mire, le voy a poner solamente un ejemplo. Vamos a ver. Los profesores, yo empecé de profesor en 1968, 1969, perdón, ya me puse un año más. Y recitábamos. Vine para la universidad hace 30 años o 31. Recitábamos. Por lo menos ahora Bolonia cambió un poquito el papel. Recitamos un día y los otros 2 días por lo menos hacemos algo. Si usted es profesora de la universidad ya lo sabe. Tenemos que hacer una clase interactiva, más o menos. Hemos cambiado un poquito, ¿no? En el medio del camino pues nos han hecho otros roles, como era el de tutor en las enseñanzas secundarias y en FP. En el FP han cambiado tanto que obviamente es otro tipo de profesor totalmente distinto. Es un profesor que el que esté en la formación dual, tanto en el centro, y hablo de la otra figura que tiene, el otro también es un profesor, llámele tutor, llámele dinamizador, llámele consejero, llámele coaching, lo que quiera, pero está ahí. Entonces ahí hay que ver.
hay que cambiar. Pero donde más se necesita un nuevo profesor es en la formación profesional básica, un perfil concreto. ¿Por qué? Porque tenemos, yo no digo que no sea acertado ese formato, es decir, ese nivel educativo para aquellos chicos o chicas que, bueno, que se va viendo que no les gusta estudiar, que siempre hay una causa después. Como pedagogo diría, hay que ver cuál es la causa del fracaso y que no nos llegue un 20 y tantos por ciento o un 30% a esas cosas. Pero bueno, si no lo puedo remediar ahí, lo tengo que buscar un remedio en otra cosa, en hacer alguien que sepa tratar a esa gente, a esos niños, a esos chicos, a esas chicas, que además se da, ahí sí que tenemos bastantes estudios, bastantes trabajitos, no de gran rigor científico, pero sí constatados, en donde fallan fundamentalmente es en la parte teórica, en las materias adicionales que tienen, que se las dan profesores de instituto. Y, sin embargo, en la práctica profesional, tanto en el escenario de la empresa como en el propio centro que los tiene escritos, pues no suele pasar. ¿Qué hay que hacer? Un nuevo perfil. Y es necesario hacer nuevos perfiles en muchísimos ámbitos educativos porque el rol cambió. Y no solamente el rol del profesor, hay que cambiar los formatos. Nosotros hacemos una utilización pésima de la formación online. La reutilizamos y entonces ya coge mala fama. En la formación continua hay un modelo de eso, en las evaluaciones que se proponen, etcétera, etcétera. Pero podemos hacerla de otra manera, podemos hacerla bien. Y, por lo tanto, hay que diseñarla bien, hay que tener figuras que respondan a eso, figuras que sepan hacer buenos materiales, otro tipo de acceso a la formación, al profesorado, que no sea exclusivamente una oposición donde memorizas 90 temas, 80 o los que sean, donde haces una determinada práctica y donde al final tienes licencia, no lo voy a decir, pero licencia para matar, porque también matas a aquellos que quedan en el camino pudiendo no quedar, ¿no? Es decir, que ahí hay que tener mucho cuidado y ahí es donde uno, con cierta edad, pues añora más los cambios. Bien, ¿alguna pregunta más breve, por favor? Y vamos acabando. Ese chico y esta chica. Carlos, uma questão que não foi ainda vista é a questão da incidência territorial da formação. O que acontece normalmente é que os territórios que têm muitos jovens e muita população têm liberdade de escolha. Os territórios mais interiores, como por exemplo aqui Lugo e as áreas de Lisboa, terão menos gente e há menos oportunidades de formação. O que se verifica é que quando fazemos formação profissional para cozinheiros, para soldadores, para carpinteiros, depois de terem a formação vão-se todos embora desses territórios. Porquê? Porque as ofertas de hotelaria são melhores no litoral, porque na Suíça pagam melhor a um soldador. Como é que podemos fazer com a formação profissional dual de forma a que ela não fomente a exportação de mão de obra e os territórios fiquem cada vez mais vazios, principalmente técnicos? Chega-se a dar a circunstância que, por vezes, nem conseguimos arranjar um formador que ensine depois outros em soldadura ou em cozinha, porque os melhores foram todos embora. Ya. Bueno, esa é unha cuestión que leva aparellada a outra. Eu non sei como os gobernantes de Galicia permiten en este momento a natalidade que hai que non se fomente. Pero que non se fomente dando unha pequena limosna de 2.000 euros, etc. Hai que cambiar eso. Esa é a primeira cuestión, o sea, ter xente para que consuma. Hai algunhas profesións das que citou que aquí en Galicia ainda non están a baixa. Si pide usted aquí un carpinteiro, 150 euros ao día, ainda na crisis. Hostelería. Ben, aquí entramos noutro problema. Non é tanto a falta de profesionales que haxa, senón a permisividade de contratar a quen che dé a gana. É dicir, se tú, hoxe, en Santiago de Compostela, en Lugo, en calquera das capitales de Galicia, entras por todas as cafeterías e todos os bares e lle pides un certificado de profesionalidade de que ten esa cualificación e sin ela non pode traballar, automáticamente arranxaríamos dúas cousas. Unha é que
disminuiría o paro. Outra que quitaríamos a moitísimos profesionales que non son profesionales, dos cuales nos pagamos as consecuencias, porque temos un mal servicio ou un mal profesional que nos tal, e en fin. E logo a outra cuestión xa de máis calado é buscar desenvolver os países. Galicia ten moitísimo máis potencial dos que ten, e dicir, é un país rico, pero hai que buscar aqueles nichos de emprego posibles. Hai que fomentar, protexer, axudar e crear emprego en nichos que realmente poidamos competir con outros sitios, competir incluso con calidad, e o norte de Portugal, o resto pois non o conozco tanto, ten o mismo, competir en calidad de produtos, fundamentalmente no noso caso e no voso, en produtos alimentarios, pero de calidade. Podemos ter a mellor carne de toda a península, da maior parte de Europa, podemos ter tan bons queixos como Francia, podemos ter moitísimas cousas que non explotamos. Podemos recuperar industrias do cuero, por exemplo, que perdemos fai tempo, podemos facer, de ter a lacra da pasta de papel, tamén facela en Galicia, e para iso temos que ter profesionales, etcétera, que nos respondan a esas necesidades. É dicir, que a planificación da formación non pode ser de calquer maneira e por satisfacer a un alcalde ou unha zona concreta, senón que hai que facela con tiro. Que se está facendo, sobre todo o que é o articulamento da formación profesional, se está facendo con bastante tino en canto ao que é a necesidade, é dicir, hai especialidades que, por exemplo, se critican porque quedaron 100 fora ou 150. Pois sí, quedaron fora. Habrá que fomentar outro elemento que tampouco se fomenta, que é a orientación. Hai moitísima xente que chega a un determinado momento e está orientado exclusivamente, pois os pais lle dixeron que fixera aquelo ou outro. Digo sempre que os pais orientamos con 30 anos de retraso. E poderíamos orientar millor. É dicir, non é unha cousa, son varias cousas que son difíciles. Bueno, gracias. Tenemos que terminar aquí porque... venga, pero rápido. Haz la pregunta. ¿Es posible hacer formación dual también a nivel del sistema estatal? En el? ¿A nivel del sistema estatal? Estatal. No, es que se hace estatal. No al tema de solamente orientado a la empresa, sino también formar profesionales para que se inserten en el sistema de las actividades públicas. Pues por supuesto, es que muchísimas profesiones que se pueden, que tienen una salida para instituciones públicas, tienen dualidad ahora. Lo que pasa que sí, no te lo puedo contestar, Suso, igual me lo puedes contestar tú. Se puede hacer convenio, se puede hacer formación dual, por ejemplo, con el Inserso. En principio, esa é unha das dificultades que ten o sistema. O decreto. Non é un problema do decreto, que se son administracións públicas temos un problema quizá como forma de cobertura de plazas. A ver, pues, básicamente por unha cuestión, si buscamos a inserción, claro, si buscamos a inserción profesional desa persoa, lógicamente a administración pública non se vai quedar a traballar ali por facer ali a dual. Claro, Sí. Claro. Fora deso, sí que se podría facer. Claro. Outra cosa é se entramos en ámbito sanitario, que o regulada... Ya. Aí xa se complica un pouco máis. Pero en principio se pode facer tendo en conta que non vai ser unha inserción. Claro. Exactamente. Es que la inserción para el sistema público o es por oposición o es por concurso de méritos y tendría que cumplir esa condición a mayores. Bien, bueno, pues vamos a concluir aquí. Yo creo que todos hemos disfrutado de esta conferencia centrada en la realidad, nada en la teoría. Como veis, el profesor Rial es muy práctico, muy pragmático y lleva la teoría a la práctica, y entonces es realmente interesante, ¿no? Así que nos ha ilustrado desde sus conocimientos y de su experiencia. Muchísimas gracias por haber participado.
Desculpa. Foi mal. Mas Já isto cá está, foi. achei é muito diferente. Ai, perdão. Olha. Sim, 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 sim. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Depois da primeira conferência da tarde deste primeiro dia do Congresso, vamos dar início a esta mesa que me cabe coordenar e que tem, cujo tema é também uma questão, que é de que forma a cultura da formação profissional é absorvida pelos modelos atuais. E vamos ouvir a reflexão de 3 pessoas que têm dedicado as suas vidas profissionais à pesquisa e à intervenção nos domínios da educação e da formação. E esperamos, portanto, que as suas ou que as vossas reflexões possam contribuir para nos enriquecer e, por esta via, ajudar a melhorar a vida das pessoas de todas as pessoas que nos procuram. E passaria a apresentar os oradores pela ordem que consta no programa. Os seus currículos são muito ricos e extensos e, portanto, vou tentar, de uma forma resumida, fazer jus aos mesmos. E apresentaria no meu lado esquerdo a Laura Rego Agraso, que é licenciada em Educação Social e em Pedagogia pela Universidade de Santiago de Compostela. Doutorou-se em 2014 e a sua tese foi sobre a gestão da formação profissional e a sua ligação com o desenvolvimento socioeconómico dos territórios galegos e é atualmente professora assistente na Universidade da Corunha e membro do grupo de investigação GEFIL da Universidade de Santiago de Compostela. Do meu lado direito tenho Lucas Chau Pérez, que é licenciado em Ciências Políticas pela Universidade de Santiago de Compostela e mestre em Migrações Internacionais pela Universidade da Corunha. É também doutorado, tem um mestrado também de Migrações Internacionais pela Faculdade de Sociologia, é deputada do Parlamento da Galiza e ocupa o cargo de secretária da Comissão de Educação e Cultura. E, finalmente, mais à minha direita, tenho o Luís Rhodes, que é doutor em Ciências de Educação pela Universidade do Porto, é professor coordenador da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, foi membro do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos e, mais tarde, do Conselho Geral da Agência Nacional para a Qualificação e é atualmente pró-presidente do Politécnico do Porto. E eu passaria, desde já, a palavra à Laura. Obrigada. Bueno, boa tarde a todos e a todas.
A miña intervención vai a ir na liña un pouco do que estuvemos vendo, pero voume a centrar en outros aspectos máis, quizás desde o punto de vista da academia e de pensar un pouco, poñer o foco un pouco máis no mercado laboral, aínda que eu me dedico á formación profesional. Poñer un pouco o foco no mercado laboral para analizar o noso contexto próximo, non? E iso tamén nos daría luz á hora de determinar en que medida se poden aplicar modelos como o sistema dual ou outros tipos de modelos de formación profesional no noso contexto, non? Bueno, sen máis, basicamente voume a centrar en digamos, ir seguindo dous fíos paralelos, non? Por un lado, vou a tratar de describir un pouco, a de desgranar en función, sobre todo desde un punto de vista máis sociolóxico, cal é o modelo de sociedade no que vivimos actualmente e particularmente en Galicia e en España, e como eso influe despois á hora de digamos, configurar os sistemas de formación profesional e os sistemas educativos en xeral, non? Como influe a situación do mercado laboral no noso sistema da formación para o emprego, na formación profesionalizadora. Esa pregunta vou tratar, digamos, de responder tomando en consideración tamén certos datos estadísticos publicados en diversos informes, en este caso no contexto español e galego. Bueno, vou a empezar por definir, antes de empezar, vou a tratar de configurar esa realidade dende o punto de vista conceptual, focalizándome na perspectiva de varios sociólogos que están analizando o noso mundo, non? Básicamente me vou a centrar na perspectiva da sociedade rede, da sociedade risco, da modernidade líquida e tamén da conceptualización do que significa o precariado. Todas estas concepcións, digamos que as establecen varios autores, principalmente sociólogos, e están moi relacionadas entre sí, e veremos agora como, non? Bueno, a primeira presentación de como é o noso modelo de sociedade ten que ver coa sociedade rede, non? O que coñecemos popularmente como sociedade rede. As características deste tipo de sociedade pois, son as que vivenciamos casi todos os días, non? A velocidade, a inmediatez, a espectacularidade, moitas veces tamén a hora de presentar informacións, datos, non? O uso das TIC, a súa influencia, da robótica, na automatización, en moitos contextos tamén profesionais, non? Pero tamén vivimos en unha sociedade onde a cidadanía ocupa un rol pasivo, non? En moitos casos, no que existe desigualdades, sí? E onde somos diversos, non? Heteroxéneos nas nosas constitucións, nos nosos pensamentos, nos nosos traballos, etc. Non? Bueno, a sociedade de risco proposta por Ulrich Beck está moi relacionada coa sociedade rede tamén, non? Básicamente este sociólogo o que interpretaba era que actualmente vivimos unha sociedade chea de riscos, non? Por distintos contextos. A modernidade introduciu novas situacións de risco que afectan a todas as persoas e iso significaba unha frase que decía que o smog é democrático, non? Que nos afecta a todos. Obviamente hai digamos, situacións moito máis precarias que outras, vitais en xeral, pero sí é verdade que hai certos conceptos, certas realidades que nos afectan, non? E fala tamén do proceso de individualización, das identidades do it yourself, que teñen que ver coa construcción personal e coa marca personal, non? Con vendernos. E tamén fala dos efectos das altas taxas de desemprego na educación, non? Que é algo que analizamos desde este punto de vista ao revés do que viñamos facendo ao largo de todo o Congreso, non? Poñendo o foco un pouco no desenvolvemento do mercado laboral. Como influi o feito de que sexamos unha sociedade con unha elevada taxa de desemprego na nosa formación profesional, por exemplo. Eso fainos valorar despois tamén a calidade da nosa formación en función do mercado laboral e ás veces ese tipo de análisis está un pouco condicionadas, non? Bueno, o mercado laboral en España, basicamente, como supoño que todos somos conscientes, pois temos unha taxa de paro en comparación, sobre todo co resto de Europa, bastante elevada, un 17,22%, e temos a casi 4 millóns de persoas, en este caso parados ou paradas, non? Vemos que esa tendencia está se reducindo,
Poderíamos analizar tamén por qué, pero en todo caso non vou entrar aí. Estes datos son do segundo trimestre do 17, o sea, relativamente recentes. Se nos analizamos, parámonos un pouco en contextualizar que colectivos son os máis afectados, pois obviamente, segundo o noso Instituto Nacional de Estadística, van a ser as mulleres e prioritariamente os mozos e mozas, sí? O noso desemprego con respecto á poboación xuvenil é un dos máis altos, por non dicir o máis alto de Europa, un 39,53%, baixou un pouco no último trimestre, estábamos nun 40%, bueno, menores de 25 anos, en todo caso. Non? E se nos comparamos cos países do noso contexto, pois salvo Grecia, que tería unha situación, neste caso son datos do 2016, non son tan recentes, que tería unha situación aínda máis grave que a nosa, estaríamos no segundo posto. Non? Bueno, moi lonxe de outras realidades europeas. De outras realidades europeas das cales estamos exportando modelos formativos. Entón, unha cuestión interesante que establece este sociólogo, Ulrich Beck, ten que ver co efecto do desemprego como unha pantasma, non? Como algo que, digamos, acecha de alguna maneira os sistemas formativos e as persoas que nesos sistemas están, non? E iso influe despois en moitas outras circunstancias. Por exemplo, na permanencia digamos, continuada das persoas cada vez máis no sistema formativo, non? Eso tamén o podemos relacionar coa taxa de abandono, que no noso país tamén é moi elevada, pero que en todo caso nos últimos anos se veu reducindo, probablemente moi influenciada pola crise económica, pola falta ou carencia de emprego na realidade laboral, e a partir de aí sumamos anos á nosa formación, ¿no? Pensando que iso nos dará máis posibilidades á hora de insertarnos. E iso convirte, entón, a nosa formación profesional, o noso sistema educativo en xeral, no que este sociólogo denominaba como unha sala de espera, non? Unha sala de espera para chegar despois ao mercado laboral. Sería unha primeira sala de espera. E iso implica que o significado que socialmente ten o feito de formarte, non? Se vai perdendo de alguna maneira. Non? O alumnado é consciente de que as súas posibilidades de insertarse no mercado laboral non dependen só exclusivamente da formación, senón tamén de outras circunstancias vitais. Non? A partir desa primeira situación de fantasma do desemprego que ronda os nosos sistemas formativos, chegamos a outra segunda sala de espera, ou nos influe para chegar a unha segunda sala de espera, que é un proceso de transición, non? Que viven moitos mozos e mozas ata chegar ao posto de traballo que desexan, non? O que a súa expectativa inicial, en función da súa cualificación, poderían acceder. Esa segunda sala de espera implica que temos unha fase de transición, unha vez que decidimos xa deixar de formarnos, moitas veces con dobles titulacións, non? Facemos un ciclo formativo e ao mellor decidimos facer outro. Eso contrasta coa perspectiva que se falaba tamén á mañán con respecto á carreira, non? Profesional que se establece no sistema dual alemán, por exemplo, non? Como unha posibilidade de, primeiro, ser aprendiz, logo pasar a ser traballador e a partir de aí desenvolverte profesionalmente, mellorando as túas condicións. Non? No noso sistema, como temos unha tasa elevada de desemprego, ese fantasma que nos ronda, pensamos que a formación nunca é suficiente. Non? Entonces, abrimos varios cauces, varias posibilidades. Nos matriculamos en un ciclo formativo, rematamos e despois entramos en outro ou seguimos estudando estudos universitarios para ver se así logramos insertarnos laboralmente. Non? Cando xa salimos un pouco do sistema formativo e nos temos que enfrentar realmente ao mercado laboral, hai o que se denominaría esa fase de transición, non? No que alternaríamos un traballo máis ou menos precario, co desemprego, e os mozos sinten de novo ese risco, non? O risco de perpetuarse en un emprego precario, do que, digamos, non poderían sair, non? Chegado a certa situación. Entón, estarían dispostos a aceptar provisionalmente, segundo creen, calquer tipo de emprego con tal de inserirse no sistema ocupacional, non? E quedan, entón, pensando en esa posibilidade de ser marxinados, non? Si continúan necesariamente en ese tipo de empregos. Pero que ese tipo de empregos realmente son os que, digamos, de forma non mayoritaria, pero sí como unha tendencia que se ven repetindo nas economías desenvoltas e que foi analizada en varios estudios, están integrando cada vez máis o noso mercado laboral. Non?
Estánse reducindo os postos de traballo denominados de calidade media, ¿no? De salario, cualificación medio e certa estabilidade, e en cambio aumentan os postos de traballo con menor cualidade, con mellor estabilidade, con menor salario, ¿no? E iso podemos ver en estudios como estos que aparecen aquí referenciados, e nos leva tamén ao concepto de precariado, ¿no? Que establece Guy Standing e que ten que ver, e lo considera como unha nova clase social, habría distintas concepcións con respecto a iso, pero en todo caso ten que ver con unha situación xeneralizada, ¿no? No que a tendencia é a ter cada vez empregos máis precarios, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos ver isto? ¿No? Porque realmente podémoslo pensar, pero a nivel de información ou de datos, pues nos podemos quedar un pouco curtos, ¿no? No noso mercado laboral, por exemplo, existe subemprego, ¿no? Se denomina, son algunhas das características do noso mercado laboral en España e en Galicia tamén. Persoas que traballan a tempo parcial que desexarían traballar máis tempo, pero non poden acceder ou non teñen a posibilidade de acceder a traballar a tempo completo ou en outras circunstancias, ¿no? Segundo Eurostat, seríamos o terceiro país da Unión Europea en índice de subemprego, no caso de España. A metade, aproximadamente 1.400.000 persoas, en este caso son datos de 16, que traballan a tempo parcial desexarían traballar máis tempo, non? Pero, ademais, é que temos outras circunstancias que tamén condicionan esa tendencia á precarización, non? Temos sobrecualificación ou sobreeducación. É dicir, un desaxuste entre a cualificación acadada pola persoa traballadora e o posto que desempeñaría, non? E iso ten que ver tamén co que dicíamos antes, a pantasma do desemprego nos ronda e nos seguimos formando, non? Cada vez máis. E despois acabamos ocupando postos de traballo para os que non é necesaria probablemente tanta cualificación, non? En España existen case 11 millóns de titulados, segundo o noso Instituto Nacional de Estadística do ano 16, titulados superiores que incluirían universitarios e formación profesional de grau superior, e apenas 6 millóns de postos acordes con esa cualificación. Por lo tanto, necesariamente vamos a ter esa circunstancia, se vai a dar esa sobrecualificación, esa sobreeducación, non? Máis concretamente, iso tamén ten que ver con a tendencia que hai a hora de, digamos, demandar a cualificación desde o punto de vista empresarial, non? Esos son os datos que teñen aí na pantalla, serían novos contratos realizados en España no 14 e proceden dun informe que fixo o Ministerio de Educación sobre a inserción laboral dos titulados en formación profesional. Pero non en esta táboa pódese ver a demanda, por decirlo así, ou os novos contratos realizados en función da formación, da cualificación obtida, non? E vemos como só un 8,7% dos novos contratos realizados no ano 14 en España se corresponden con persoas que finalizaron formación profesional. O informe consultable, teñen aí o enlace, se queran despois tamén o paso, pero é moi llamativo isto, non? Porque temos unha concepción inicial da formación profesional como unha formación que aumenta as túas posibilidades de inserción, e é verdad, probablemente, en moitos casos, pero tamén temos unha realidade laboral que non está demandando suficientemente cualificación. Entón, aí temos que preguntarnos aos empresarios e ás empresarias a valoración que fan da cualificación profesional, non? Como, digamos, a certificación de que eres especialista en certo campo e tes certas habilidades, competencias que podes desenvolver, non? Un 82,2% dos novos contratos dese ano 14 se realizan a persoas sen cualificación profesional, porque falamos de, incluímos no mesmo saco persoas que terían a ESO, bacharelato, ou que non terían ni siquiera esas dúas titulacións académicas, non? Esos datos son moi llamativos, non? E reflexan tamén esa realidade. E esa realidade, ademais, se traduce no que Zygmunt Bauman denominaba modernidade líquida, non? Esa adaptación das expectativas vitais a un emprego inestable e a unha vida inestable de por sí. Esa necesidade de cambio permanente, non? Vivimos en esa sociedade veloz, que decíamos antes da sociedade rede, que nos fai ter concepcións de que sempre van a existir novas oportunidades, novos cambios, novas alternativas, non? E en esa concepción estamos perdendo ou botando en falla de alguma maneira, digamos, dereitos que xa estaban, polo menos, considerados como tales, que son os dereitos laborais, non? E a necesidade de favorecer ou de poñer tamén o foco nas políticas laborais, non só nas políticas educativas, non?
Segundo o INE, a porcentaxe de contratos temporais na totalidade do mercado laboral español é dun 26,1%, é dicir, unha cuarta parte. Sen embargo, dos novos contratos que se están realizando, vemos que un 91% son temporais. Dos novos contratos, en este caso, aleatoriamente collín decembro do 16, pero poderíamos coller moitos outros meses, non? Moitos dos contratos novos que se están realizando son temporais. Iso non significa que a maior parte dos empregados teñan un contrato temporal no total do mercado laboral, pero sí implica unha tendencia, non? Cara a onde vamos. E o que decíamos, por exemplo, con respecto á modernidade líquida de Zygmunt Bauman, fainos pensar, por exemplo, nesa frase que aparece aí, non? Hace non moito o precariado era a condición de persoas sen fogar, homeless e demais, e agora marca a natureza da vida de xente que fai 50 anos estaría ben instalada, non? Bueno, non deixa de ser un reflexo desa realidade que vivimos. E como influe esa realidade nos sistemas formativos? Bueno, temos un sistema educativo, entón, sintetizando, que actúa en parte como unha sala de espera, non? Na que cada vez tendemos a prorrogar o tempo antes de poder enfrentarnos a buscar traballo, non? Perdemos, entón, o significado, ou perde, entón, parte do sistema educativo o significado de ascensor social, de proceso que nos leva necesariamente a ter unhas mellores condicións de vida, podemos nos preguntar, non? Despois temos un tránsito inseguro e precarizado tamén ao mercado de traballo, unha zona gris de subocupación na que aparecen esa sociedade de risco, non? Dos riscos de quedar marxinado, o risco de ter un emprego precario. E despois temos un sistema ocupacional que cada vez tende máis a esa realidade, non? Entón, isto supón un anacronismo, unha problemática de desconfiguración entre o que se espera do sistema educativo, máis concretamente do sistema da formación por emprego, e despois o que pasa unha vez que deixamos ese sistema e accedemos ao mercado laboral. Poderíamos preguntarnos entón iso, se perdeu a educación esa concepción de ascensor social, de factor mediante o cal podemos optar a un bo emprego, a prestixio social, etc. Perdeu en parte, poderíamos decir, pero non totalmente. E isto que significa? Significa que, obviamente, sin formación, sin cualificación, estaríamos en peores condicións aínda de enfrentarnos ao mercado laboral, non? Entón, acadar os estudios cualificados resulta cada vez menos suficiente, hai que ter outro tipo de estrategias, de mecanismos que poden ser moi variados, aínda que sempre vai a ser algo necesario, non? Imprescindible. Pero digamos que cada vez aparece como unha base, que despois é necesario completar. Vale. Entón, con respecto xa á formación profesional, simplemente mencionar varios aspectos. Seguimos tendo unha perspectiva academicista en moitos ámbitos da formación profesional, sobre todo en España, dende o punto de vista de que condicionamos a formación a aquel alumnado que ten un peor rendemento, entrando primeiro na FP básica e despois abrindo a posibilidade de que sigan, digamos, ascendendo un grau medio, un grado superior e demais, e seguimos tendo esa dualidade, esa perspectiva da formación profesional como aquel lugar a donde van os alumnos con un peor rendemento. Intentouse cambiar coa modificación LOCSE no 90, pero aínda así é necesario incidir máis sobre iso. Bueno, e como viñemos vendo ao largo de todo o Congreso, a extensión dun novo modelo da FP dual, como un complemento, polo menos polo de agora, ao sistema ordinario de formación profesional, que se está incrementando aínda así a súa incidencia en número de alumnos e en número de empresas participantes. Entón, temos, ante esta realidade de mercado laboral, e ao mellor estou dando unha perspectiva un pouco pesimista, pero sí me parece que é necesario que teñamos en conta estas diferencias, sobre todo con respecto a outras latitudes, das que estamos exportando modelos que poden non ter o efecto que en principio poderíamos esperar. É necesario ter en consideración algúns retos, algunhas cuestións con respecto á FP dual que debemos considerar precisamente para non caer ou non favorecer mediante a formación profesional dual unha precarización máis ou incidir, digamos, en esa tendencia do mercado laboral coa formación profesional dual.
No sistema alemán, e o vimos tamén pola mañán, a formación profesional dual se asocia necesariamente a un posto de traballo concreto, é dicir, unha empresa pon un anuncio no xornal demandando un aprendiz, fai unha selección previa das persoas que se lle presentan e unha vez que a persoa é seleccionada é cando accede ao sistema dual. No? Aquí esa asociación non existe en principio. No? As persoas demandan acceder á formación profesional dual e non necesariamente iso implica que a empresa teña intención de contratalos finalmente. No? Entón, unha perspectiva interesante poderá ser asociar ou tratar de que se use a formación profesional dual naqueles casos en que as empresas demanden forza de traballo. No? Naqueles casos en que as empresas determinen que necesitan novos traballadores e que son quen de participar na formación desos traballadores. E outra cuestión que tamén salía, no? Controlar os posibles usos fraudulentos do contrato de formación e aprendizaxe. Bueno, temos un mercado laboral que é como é e que ten circunstancias moi particulares. Non significa que todas as empresas sean, digamos, que participen de prácticas fraudulentas, ni moito menos, pero sí é verdad que se dan circunstancias que incluso en estudios vinculados á formación profesional se ten posto de manifesto posto sobre a mesa que existen prácticas fraudulentas. No? Xa sin chegar incluso a formación dual, senón na propia FCT. Poden darse circunstancias nas que a persoa acabe sustituindo a traballadores ordinarios, acabe facendo tarefas que non teñen que ver coa cualificación, digamos, para a que se está formando. Esas circunstancias poden darse, non? Entón, é necesario, a mellor, probablemente, introducir cauces e mecanismos para controlar que eso non acabe sendo así. Interesante tamén, e o comentaba tamén o profesor Rial na súa conferencia, a formación pedagóxica dos titores de empresa, non? Algo que no sistema alemán, termino xa, no sistema alemán si se desenvolve, pero que aquí non establecemos ningún cauce, non? Ni siquiera na formación profesional ordinaria se establece ningún tipo de requisito pedagóxico para que os titores dentro da empresa poidan ser titores e formar realmente o alumnado, non? E é necesario tamén, sobre todo, avaliar os procesos de formación nas empresas e de inserción do alumnado da formación profesional dual, facer comparativas reales entre o que pasa no sistema dual e o que pasa no sistema ordinario. E como tamén se comentou aquí, faltan datos e falta información, sobre todo que nos leve a verificar realmente a incidencia que teñen estes novos modelos no sistema de formación profesional e no sistema de acceso real ao emprego, non? E tamén aparece aí unha última opción, e aí co que eso xa remato, abrir a porta de cualificación ás persoas adultas. E iso ten que ver co feito de que, e este é outro dato tamén analizado en varios estudios do Eurostat e tamén do Instituto Nacional de Estadística e do propio IGE, no caso galego, temos unha poboación en xeral a que lle falta cualificación profesional. Concretamente, con iso xa remato, un 65% da nosa poboación en España no ano 2015 carecía de cualificación profesional. Se tomamos ou se relacionamos co dato anterior de que as empresas estaban contratando maioritariamente a xente sin cualificación, podemos tamén buscar ou atopar unha vinculación ante esta realidade. No? En todo caso, é necesario que, aínda que as persoas estén traballando, obteñan finalmente un recoñecemento como profesionais, no? Que lles permita tamén, en caso de desemprego, poder acceder a outras realidades laborais. Non me vou a centrar entón en nada máis polo momento. Se despois teñen algunha consideración, pois estarei encantada de solventar críticas, dúbidas e cuestións, todo o que sexa preciso. Gracias. Muito obrigada, Laura. Vamos passar a palavra agora ao Lucas Chao Pérez. Boa tarde a todas e a todos. Quixera agradecer en primeiro lugar ás persoas que levantaron este simposio, o convite a participar. Por suposto, agradecer a todas as persoas que nos acompañan aquí hoxe. Dunha banda, porque a cuestión da formación profesional dual é un tema que temos sobre a mesa, sobre o que toda a discusión e información é pouca, doutra, porque non é habitual convidar a un representante político, como é o meu caso, a formar parte dun simposio.
O certo é que non é habitual que as representantes políticas tomemos a palabra en foros de especialistas e vai por diante que a miña contribución non pode equipararse a deste tipo toda vez que estou aquí en calidade de deputada de En Marea no Parlamento Galego e como cal tratarei de facer unha lectura política da cuestión que nos ocupa. De feito, pensaba cando o profesor Rial fixo referencia na súa conferencia a que non se pode esquecer o papel dos poderes públicos, sobre todo o papel de quen goberna. Ao final é o goberno que define a política educativa dun país, polo tanto é interesante estar aquí. Lamentablemente non puiden estar na sesión da mañá, co que é posible que incidan algún dos puntos nalgúns dos debates que se tocaran nesa parte. É posible vendo os títulos das ponencias e, de feito, algunhas cousas tamén se comentaron na ponencia coa que inauguramos esta tarde. Como dicía, considero que é moi útil ter un simposio deste tipo, específico sobre a formación profesional dual, porque isto xa casi parece un tópico, pero a formación profesional leva demasiado tempo ocupando un papel secundario con respecto ás ensinanzas superiores no que o sistema educativo se refire. E isto sucede en gran medida porque ocupa tamén un lugar secundario nos debates de educación. Deste xeito, poñer en valor a formación profesional pasa tamén, por suposto, por ter espazos nos que falar sobre ela e debater cal queremos que sexa o seu futuro. Non se pode negar que a formación profesional ten unha imaxe moi mellorable no noso país. Foi concebida demasiado tempo como unha alternativa para as persoas que tiñan uns peores resultados académicos, que o sistema se iba encargando de apartar para que non entorpeceran o paso de todos os demais. Esa terrible sentencia infundada sobre a cal hai persoas que, entre comillas, non serven para estudar. Non vou entrar agora na trampa do sistema educativo que permite e fomenta esta selección e segregación temperado ao alumnado e a que habería que poñer remedio. Pero sí chamar a atención sobre a importancia da mesma. Pode ser a un tempo causa e efecto do que sucede, que hai que ter cuidado de que cando facemos este tipo de afirmacións o que non estemos entrando nesas profecías autocumpridas, porque se prevé, se cumpre. A xente, todo o mundo tende a acomodarse as expectativas que nos formamos, máis no caso dos adolescentes, cando se lles di que o seu lugar debe estar na formación profesional, como un demérito e non como algo impositivo. Polo tanto, se nos preocupa a calidade da formación profesional, compre facer un esforzo grande para mudar a imaxe que temos dela, e isto faise dende múltiples frontes, pero especialmente dende a política educativa. Razóns para preocuparnos, dende logo, hai máis que sobradas. Unha breve ollada aos datos estadísticos deberían alarmarnos respecto a cal é a situación da mocidade neste país. Datos semellantes aos que se ofreceron na ponencia anterior, no ano 2016, por exemplo, a taxa de abandono escolar temperá en España foi dun 20%. O paro entre as persoas que teñen entre 16 e 24 anos do 44% fronte ao 18,7% da Unión Europea. E a porcentaxe de alumnos matriculados en formación profesional era só dun 28% fronte ao 48% de media na Unión Europea. Cabe pensar, polo tanto, que dignificar a formación profesional, conseguir maior volume de alumnado, permitiría dúas cousas, tanto loitar contra o abandono escolar como loitar contra o desemprego. Dito isto, ao noso entender, cometeríamos un erro se pensáramos que a concepción que se ten no noso país da formación profesional é unha casualidade ou mera fortuna. Non é así. A imaxe que ten a formación profesional é o resultado de políticas de 40 anos de políticas educativas nunha liña máis ou menos semellantes. Ten causas políticas e ten responsables políticos, polo tanto, sí que é posible darlle a volta e ofrecer alternativas distintas.
Neste senso, a formación profesional entendemos que pode concebirse de dous xeitos diferentes, dun xeito estático e cortopracista, centrado nos focos laborais que presentan as empresas en cada intre, ou dun xeito dinámico, integral, a longo prazo, que aposte por dotar o alumnado das ferramentas necesarias para adaptarse aos cambios que necesariamente se producen de maneira constante na sociedade e no mercado de traballo, especialmente nesa sociedade líquida da que falaban na primeira ponencia. Neste senso, o primeiro modelo está máis centrado nas necesidades das empresas, en producir man de obra para o mercado laboral cada día máis precario, unha especie de pescadilla que se morde a cola constantemente. E o segundo, ao contrario, céntrase nas necesidades do alumnado, das alumnas e dos alumnos, e afronta o reto de formar profesionais que non vayan a rebufo dos acontecementos, senón que tamén sexan axentes activos do cambio. Ten en conta tamén o modelo económico que aspiramos, non solamente o que temos. É dicir, é importante o sistema económico que temos, pero é importante tamén o sistema económico que aspiramos. Deste xeito, a formación profesional pode facilitar que teñamos profesionais para unha economía máis innovadora, máis sustentable, a fin e ao cabo máis vivible. Nós apostamos máis por este segundo modelo e entendemos que para leválo a cabo hai que ter en conta políticas educativas ambiciosas, que entendemos que non son as que estamos tendo neste momento. Por exemplo, no caso da formación profesional básica que introduciu a LOMCE, unha formación que se está empregando, ao noso entender, como un método encuberto para desfacerse do alumnado que, decía ao principio, presenta maiores dificultades na aprendizaxe, así nos libramos deles e non oscurecen as estatísticas. Dese xeito, damos lugar a unha especie de guetos educativos e aténtase claramente contra a igualdade de oportunidades que debería garantir o ensino público. Pero, ademais, esta formación profesional básica acaba estigmatizando todo o conxunto da formación profesional, subliñando que é unha opción para aquelas persoas que fracasaron no itinerario ordinario, previo, o que sería o estándar. Pero non só, a aplicación da LOMCE en España nunha época de crise económica e tasas elevadísimas de desemprego trouxo consigo o compromiso coa formación profesional dual. Polo tanto, non era tanto unha idea, un plan pensado, sino unha resposta inmediata ante unha situación a que non se sabía dar resposta. Non obstante, nos pensamos que non se pode, claro, que a improvisación se paga e que un modelo de formación profesional dual que realmente resposta ás necesidades dun país require un debate profundo e sosegado que, dende logo, no sistema educativo galego non se deu, no sistema educativo español tampouco se deu. Na teoría, perdonando a simplificación, a brocha moi gorda, a formación profesional dual caracterízase por alternar a formación no centro educativo e na empresa. Deste xeito, a empresa integra o alumnado ou ben contratando a través dunha beca, pagándolle un pequeno salario, e o centro educativo forma para que adquira as competencias pertinentes. Como sabedes, e como xa se dixo aquí antes, a Alemaña é o país que sempre se invoca unha e outra vez cando se fala de formación profesional dual. Hai que destacar que no seu modelo dedican 2/3 do tempo na empresa e 1/3 nas labores académicas. A súa proposta é verdad que semella ter éxito na medida en que, por exemplo, no ano 2012 presentaban un paro inferior ao 8% na franxa de menores de 25 anos, mentras que en España esa cifra nese ano estaba no 50%. Porén, nos entendemos que non se trata un modelo que poidamos coller en un país e levar tal cual a outro sin ningunha adaptación previa, por varias razóns. En primeiro lugar, porque para o éxito deste modelo precisamos un volume moi elevado de empresas que estean dispostas a asumir unha parte dos custes de formación. En segundo lugar, polo propio tecido empresarial do noso país. O 85% das empresas do Estado español son pequenas e non poden facerse cargo, en realidad, da formación do alumnado, de formación profesional. Pero que en Galicia, de feito, máis da metade de todas as empresas non teñen traballador ningún. Por lo tanto, non teñen ningún traballador asalariado. Como van ser capaces de facerse cargo de formar traballadoras e traballadores? En terceiro lugar, o noso empresariado
non está acostumado a formar alumnos, algo que non é sinxelo, senón que agardan que cando cheguen as súas empresas xa saiban o que teñen que saber e lle saquen traballo adiante. E claro, non é como está pensada a formación profesional dual. Ademais, en cuarto lugar, existe o risco de que a formación profesional dual se empregue para maquillar datos de desemprego e para ofrecerlle man de obra barata ou mesmo gratuita ás empresas. Dende En Marea non estamos en contra da formación profesional dual a priori, pero pensamos que non pode ser tampouco un apriorismo, sino que ten que ser, como dicía antes, obxecto de debate, e ten que adaptarse ás peculiaridades do noso mercado de traballo, que son moi diferentes, obvia decilo, ás do mercado laboral alemán. Pretender aplicar un modelo foráneo sen máis na nosa economía, nos pensamos que é un anuncio de que vai a ser un fracaso. E antes deberíamos ternos que preguntar, como mínimo, si estamos dispostos a construir a estrutura formativa e as relacións entre os centros educativos e as empresas que precisa para ter éxito a formación profesional dual e que neste momento non temos. En segundo lugar, si estaríamos dispostos a asumir o custe, porque unha cousa é dicilo e logo poñer os medios necesarios para que isto funcione. Se respondemos que non a estas preguntas, é moi probable que a formación profesional dual non sexa adecuada para nós e requiramos darlle moitas voltas. E temos que partir tamén dunha análise crítica das primeiras problemáticas detectadas neste breve período de experiencia. É verdade que leva pouco tempo e temos poucos datos. De aí que todos os traballos que se podan facer, todos os traballos que seguramente se van a comentar neste simposio, sexan fundamentais para ter datos sólidos que nos permitan saber máis de como está funcionando a formación profesional dual. Pero algunhas cousas sí que xa sabemos, algunhas problemáticas xa as coñecemos. Por mencionar algunhas delas, pois temos a sustitución de postos de traballo por prazas de aprendices procedentes da formación profesional, xa se comentou aquí. O feito de que estes aprendices non desempeñan sempre unha actividade laboral ligada ao contido e nivel da súa titulación, senón que se ocupan de outras tarefas de menor nivel nas súas empresas. O abuso por parte das empresas respecto aos horarios que deberían cumplir, a falta de preparación, tamén se comentou aquí, do docente para ser titores eficaces dos traballadores que teñen que atender a estes aprendices nas súas empresas. En definitiva, como ten sinalado algún estudio, os obxectivos xerais educativos económicos acaban sendo distorsionados polos obxectivos empresariais a curto prazo. E o que nos falta por saber, claro, datos fundamentais como os da inserción laboral, a estabilidade no mercado laboral destas persoas, para non cantos están quedando. Non estamos asistindo a ese círculo constante o que tamén facía referencia antes o profesor Rial de que chegan agora uns aprendices, vanse, veñen outros, pero non estamos xerando ningún emprego e moito menos ningún emprego de calidade. Dicía antes que a mala imaxe que ten a formación profesional pode acadar unha solución política, pero para iso deberíamos marcarnos tamén unhos obxectivos que non o cifren todo a unha medida estrela, a un anuncio, que, como dicíamos, para non ser máis que cuestionable. Na nosa opinión, deberíamos marcarnos cando menos os seguintes obxectivos. Dunha banda, lograr que a formación profesional forme parte cada vez con máis frecuencia dos proxectos de formación ao longo de toda a súa vida. A formación profesional debe poder estudarse en todas as etapas do ciclo vital e non pecharse ningunha porta. Para iso é preciso que se flexibilicen as súas entradas e saídas para que se poda compatibilizar o traballo que cada quen realice para gañarse a vida. As empresas teñen que asumir que elas tamén lles corresponde levar a cabo unha labor formativa e que facela redunda nunha ganancia para o alumnado, para a sociedade e tamén para o propio tecido empresarial. En terceiro lugar, a educación é a ferramenta máis poderosa para loitar contra as desigualdades sociais e isto debe ser certo tamén na formación profesional, non pode ser que sexa un caixón aparte. Na nosa opinión, non podemos respaldar sen máis a idea de que a formación profesional dual sexa unha fantástica técnica de inserción laboral. Para que así sexa, o modelo debe funcionar. Necesitamos avanzar. Non hai evidencia a día de hoxe de que isto vai a funcionar no noso país e, dende logo, non hai evidencia que permita
afirmar que impoñer un modelo foráneo vai a ser a mellor solución. Por suposto, entendemos, e xa remato, que non podemos permitir que as empresas sexan as únicas interlocutoras válidas para definir o modelo de formación profesional que precisamos. É evidente que a interlocución co mercado laboral e coas empresas é fundamental para a formación profesional dual, porque en eso consiste. Pero non pode ser que sexan as empresas que acaben definindo o modelo educativo dun país. máis nada. Muito obrigada. Vamos agora ouvir o Luís Rhodes. Boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi feito e dizer-vos que não o que face ao convite que me foi feito, optei, é uma opção discutível, mas optei por não trazer tanto uma comunicação, uma ponência académica, mas mais uma reflexão que vos trago na qualidade de pró-presidente do Politécnico do Porto, face a um desafio que nos foi colocado pelo Ministério do Ensino Superior Português. E, portanto, o que vos trago é uma reflexão a propósito desse desafio que nos foi colocado. Para começar, qual foi o desafio que foi colocado ao Instituto Politécnico do Porto, como a todos os outros institutos politécnicos do país? Foi o de promover os designados cursos técnicos superiores profissionais, que são cursos superiores pós-secundário, de 2 anos de duração e tendo pelo menos 1/4 da formação em contexto de trabalho. E esse desafio é colocado a uma instituição que, pelas suas características, lida, e aqui vai lidar também, com uma oferta que é uma oferta massificada. E esta é a primeira questão que eu aqui queria sublinhar, que é, nós quisemos responder a um desafio, mas é um desafio massivo, numa instituição que habitualmente lida com grandes números e não com pequenas ofertas. Para quem não é português, talvez convenha sublinhar que o Instituto Politécnico do Porto é a segunda instituição de ensino superior do norte do país, a 4ª maior em Portugal e a primeira depois das 3 universidades com mais de 100 anos. Portanto, realmente, perante qualquer desafio, nós temos que considerar esta circunstância. E perante este desafio, uma preocupação que tivemos a primeira foi considerar algumas circunstâncias sociais e económicas do norte do país, mas que eu vou, para não ter que ser pressionado pela nossa moderadora, vou passar à frente, tinha previsto isso, mas eu creio que as intervenções anteriores deram já o quadro da Galiza e que não é distante daquele que se verifica no norte de Portugal. No essencial, partilhamos, as mesmas características e as mesmas condições, além de partilharmos muitas outras coisas.
Quando foi feito esse desafio, o que é que procuramos antes de mais fazer? Foi com os nossos parceiros, e designadamente os parceiros empresariais, que íamos envolver nesta formação, fazer um esforço para clarificar, e com os quais, em vários casos, já trabalhávamos em contexto de formação profissional de adultos, já inseridos no mercado de trabalho. O esforço que procuramos fazer foi distinguir exatamente, com clareza para nós, o que é que significava fazer um ensino técnico-profissional de jovens, que era, digamos, o grande desafio que nos colocavam, distinguir com clareza daquilo que já fazemos, que é uma formação profissional recorrente de adultos envolvidos no mercado de trabalho. E é sobretudo isso que eu aqui vos queria trazer. É o resultado dessa reflexão e como do resultado dessa reflexão nos confrontamos com alguns desafios. E apesar de eu gostar muito da minha instituição e gostaria muito de trazer um discurso eufórico sobre aquilo que realizamos, devo dizer que, em boa medida, pelas dificuldades que aqui foram referidas, nós somos muito moderados na apreciação da resposta que conseguimos dar a esse desafio. Portanto, a lógica é um pouco esta. Vou passar, portanto, os aspectos relativos às circunstâncias sociolaborais, que agora me dou conta que só nisto ocuparia o tempo que me está destinado, e avançaria para esse esforço de distinção que realizamos. E esse esforço de distinção, para nós, foi um esforço muito importante, porque, como vos dizia, estávamos mais habituados a trabalhar nessa formação de adultos e uma característica que deve ser acrescentada, de adultos quase sempre muito qualificados. Não é? No nosso caso, normalmente, adultos muito qualificados. Sendo que neste esforço procuramos, digamos, alargar para além da nossa experiência e pensar esta formação profissional recorrente de adultos também nos casos de adultos com menor retaguarda educativa, com um percurso educativo mais curto, que chama a atenção, continua a ser o principal desafio que se coloca em Portugal, como em todos os países da Europa. Portanto, em Portugal, na Galiza, em Espanha e em todos os países da Europa. Ou seja, os dados mostram com toda a clareza que na formação profissional de adultos nós conseguimos envolver, sobretudo, aqueles que são, já de si, mais qualificados. E, portanto, daí também esse esforço para alargar o âmbito da reflexão que estávamos a realizar. E a primeira questão que se nos colocou logo, sobretudo em contacto com as estruturas que realizam a formação técnico-profissional ao nível do secundário, foi constatar que havia aqui, nas relações externas que se estabelecem, uma distinção clara nestas duas circunstâncias. E essa distinção correspondia, sobretudo, ao facto de, se na formação profissional de jovens o contacto com o tecido empresarial é, obviamente, necessário, mas digamos que ela está muito mais dependente das orientações do Ministério da Educação, evidentemente, do que está a formação, digamos, de adultos, a formação profissional de adultos. Para além disso, daqui decorria também um conjunto de diferenças que para nós se revelaram muito importantes e com as quais, vou reconhecer, tivemos dificuldades em lidar. Porque, em boa verdade, quando, como era o caso, nos colocavam um desafio de fazer formação técnica ou profissional de jovens, o que aqui está em causa é que nós estamos a formar pessoas para responderem no mercado de trabalho dentro de algum tempo. Portanto, digamos que temos que pensar as necessidades de qualificação a um prazo mais distante do que o fazemos quando estamos a responder a desafios para a formação profissional de adultos, que normalmente são desafios
muito precisos. Precisamos, nesta empresa, perante uma alteração tecnológica importante, é necessário um esforço e envolver a nossa escola de engenharia nesse esforço, por exemplo. Portanto, digamos que há aqui uma perspectiva que, no caso dos jovens, tem que considerar mais esta perspectiva de longo prazo, não apenas porque eles vão demorar mais algum tempo a entrar no mercado de trabalho, mas porque nós estamos a fazer uma formação que consideramos essencial para que eles depois se venham a ajustar ao longo de todo o seu percurso profissional às diferentes exigências que forem sendo colocadas. Portanto, isso significa que, no caso da formação de jovens, as formações não podem ser tão específicas e é mais difícil prever as formações que realmente fazem sentido para os jovens. E, portanto, esta era, desde logo, uma dificuldade que agora quero chamar a atenção, cria dificuldades também na relação com as empresas. Porque nessa relação com as empresas tendem a colocar, digamos, pedem-nos que se responda a desafios de curto prazo, e na formação de adultos isto faz sentido, na formação de jovens nós temos que resistir a isso para que se pense num prazo mais longo os desafios desta formação. E, portanto, essa é uma dificuldade. Depois, a outra dificuldade óbvia, que cria muitos problemas, um conjunto de problemas que aqui não temos tempo para refletir, é o facto de estas formações, neste caso, não conduzem a um título académico, a um grau académico, conduzem a um diploma de qualquer forma académico. E um diploma académico que permite que os alunos depois prolonguem a formação nas licenciaturas no ensino superior. E isto cria um conjunto de dificuldades que, devo dizer, muitas vezes são dificuldades absolutamente abusivas, mas que são reais. Ou seja, estamos perante um conjunto de exigências que nos vão sendo colocadas que nós não achamos razoáveis, mas que são colocadas por alunos, por pais e pelos próprios professores da nossa instituição. Que é, no fundo, dizerem, calma lá, isto é também um diploma académico e, portanto, não podemos fugir às exigências que estão associadas à vida académica. E isto é uma dificuldade que, curiosamente, não nos confrontamos com formações para adultos, mesmo quando elas são muito mais exigentes, e em muitos casos são muito mais exigentes do que as que se dirigem aos alunos de secundário, mas como aqui há um diploma académico, esta marca fica logo associada a um conjunto de pressões sobre a formação que realizamos. Depois, a própria questão da infraestrutura. E estas questões da infraestrutura, porque se pensa formações mais a longo prazo, mais massificadas, estas infraestruturas colocam-nos várias dificuldades. Uma das quais é que, sendo uma oferta massificada, ela exige um esforço em termos de infraestruturas físicas e materiais, mas nós também temos consciência que, ao apostar nisso, muitas vezes estamos a criar condições para que ela se torne, no futuro, pouco flexível. Porque essas infraestruturas são pouco atualizáveis, há poucas condições financeiras para que sejam atualizáveis e, nesta circunstância, elas acabam também por ser um fator de dificuldade, de adaptação às exigências do mercado de trabalho, das empresas, etc. Claro que depende das áreas. Há áreas onde as tecnologias se renovam de uma forma muito mais rápida, aí é mais difícil. Há outras em que isso não acontece, é mais fácil. Enfim, não, convém aqui também não exagerar. Agora, de qualquer maneira, há um facto, é que nas formações profissionais para adultos, nós conseguimos, até porque não tem este caráter massivo, nós conseguimos encontrar, além dos nossos espaços laboratoriais, nós conseguimos encontrar espaços exteriores disponíveis, facilmente disponíveis para esta formação, até porque estão interessados nessa formação, e é mais difícil quando se trata de garantir uma oferta, que é uma oferta dirigida a muitos. Estes cursos, no caso do nosso Politécnico, já têm algum significado. Neste momento temos à volta de 700 alunos, mas nós temos que pensar que no nosso ensino secundário
quase metade dos alunos estão em ofertas de tipo profissional. E, portanto, nós estamos a falar de uma dificuldade que, no caso do ensino secundário, é ainda mais séria. Finalmente, temos a questão do corpo de formadores, não é? Que é outro problema muito difícil. Sobretudo numa instituição que preza o assegurar as condições laborais aos seus trabalhadores, não é? E, portanto, a estabilidade dos seus trabalhadores. E esta questão é uma questão que também coloca dificuldades que não são tão sérias quando fazemos formação de cariz académico, mas que, quando fazemos estas formações, colocam maiores dificuldades. Ou seja, normalmente o que acontece é que é difícil assegurar de uma forma estável um corpo técnico que nos ajude nesta formação. E eu reforço esta ideia, de forma estável. Ou então, quem se torna estável são aqueles que se desatualizam na sua, não quero generalizar, mas muitas vezes se desatualizam na sua área profissional. E, portanto, deixam em boa verdade de ser técnicos, passam a ser formadores, distanciam-se eles também dos espaços de produção, que era aquilo que era suposto trazerem enquanto especialistas para a formação que realizávamos. Na formação de profissional de adultos é muito mais simples esta capacidade de recorrer a especialistas que trabalham nas empresas. Quando eu estou a dizer empresas, podem ser empresas sociais, não estou a falar necessariamente, podem ser privadas ou públicas, é evidente, tudo isso. Depois, o que vos trago agora é um bocado o resultado do que vos disse também, não é? Que é, evidentemente, nós temos que pensar o plano de estudos e todo o currículo para preocupações cujo resultado são muito mais a longo prazo, e eu chamo a atenção para isto porque isto é uma coisa que na formação profissional de adultos não é assim. Toda a pressão é para que se consigam resultados de muito curto prazo, que sejam formações muito funcionais, que sirvam para responder a um desafio muito concreto. E isto significa que o marco de referência, a lógica de pensar a formação, tem que realmente ser pensada de um modo muito distinto. Esta também parece uma preocupação que tem a ver com o que vos dizia, que era para nós uma preocupação muito séria. Nós não queremos que os nossos alunos que estão nestes cursos estejam numa formação fechada, desvalorizada do ponto de vista simbólico, mas, ao mesmo tempo, isto coloca este grande desafio que nós sabemos a resposta em termos teóricos. Não é essa a dificuldade. A dificuldade é envolver as pessoas nessas respostas que nós, teoricamente, sabemos facilmente estabelecer. E aí, de facto, as coisas são mais difíceis. Aqui vos trago este reconhecimento de que as coisas são, desse ponto de vista, mais difíceis. Porque o que nos parece é que exatamente a valorização simbólica desta formação, e aí estamos a falar mais em valorização simbólica do que outro tipo de valorização, a valorização simbólica, a grande questão sempre que se nos coloca, é que nós acreditamos seriamente que ela se valorizará na medida em que se distanciar da lógica de funcionamento mais académica e se oferecer como uma oferta de grande qualidade, distinta da académica. E, como vos disse, o problema é que todas as expressões que temos, incluindo a dos próprios alunos, é para que se assegure marcas académicas para que aquilo seja bem visto em termos sociais. 5 minutos, muito bem. Deixem-me dizer-vos que até a questão da praxe académica, não sei como é que aqui chamam a praxe, que é uma coisa que eu odeio, mas que os alunos das licenciaturas não aceitaram que estes alunos estivessem envolvidos na praxe, porque não eram licenciaturas, não é? Toda aquela coisa. E os alunos, muitos deles, ficaram com muita pena, não é? Porque eles queriam
estar na praxe para que fosse uma formação a sério, não é? Esta ideia da formação a sério. E esta é, de facto, uma dificuldade que temos clara. Depois, todas as questões, e atendendo aos 5 minutos, deixem-me só, porque depois queria sublinhar apenas em tópicos os 3 desafios. A questão da avaliação, porque é, de facto, uma avaliação que coloca exigências muito distintas, já que na formação profissional, digamos, recorrente de adultos, digamos, perceber os efeitos da formação é uma coisa muito mais fácil de nós realizarmos. E temos essa, digamos, é muito fácil, usando aqueles sistemas habituais de verificar o que é que aconteceu 6 meses depois, 1 ano depois, e nós temos uma apreciação muito fácil dos resultados daquela formação. Muitas vezes nem era preciso isso, fazemos por exigência nossa. Não é? Neste caso, fazer essa avaliação 6 meses depois não nos vai dizer muito sobre os efeitos desta formação. E, portanto, há um conjunto de dificuldades à volta disto. Desafios. Só vou pôr os tópicos e o resto depois conversaremos noutras circunstâncias se houver essa oportunidade. Para nós, o grande desafio é, de facto, como é que vamos conseguir consolidar as vias profissionais do secundário e pós-secundárias no superior, porque a formação que nós estamos a fazer também ajuda à valorização da formação que acontece no secundário, mas reforçando a cultura da formação profissional naquilo que é a sua experiência já secular, vamos lembrar, uma experiência já secular acumulada com as suas virtudes e os seus problemas, mas, sobretudo, sendo capazes de criar uma oferta realmente diferente daquela que se realiza nos percursos escolares e que a sua valorização resulte exatamente dessa diferença. E isso, para nós, é uma questão fundamental. Agora, isto só é possível se nós assegurarmos, e é esse um esforço que temos que fazer, se assegurarmos a permeabilidade entre estas duas vias. E uma permeabilidade real, não apenas legal. Dou-vos o caso do que acontece em Portugal com a entrada no ensino superior. Os alunos que fazem o ensino técnico ou profissional no secundário podem entrar nas licenciaturas, só que, em boa verdade, em 2013 e 2014, só 6% dos alunos dos cursos profissionais tinham entrado em licenciaturas. Ao contrário do que acontecia, vamos chamar dos cursos gerais, não é, científico-humanísticos, em que 78% tinham entrado no ensino superior. E, portanto, se nós estivéssemos numa situação em que não havia desemprego juvenil, nós diríamos, ok, eles foram trabalhar, fantástico, virão mais tarde. Como sabemos que não é isso que acontece, nós temos aqui um travão. E isto é óbvio, que não há possibilidade nenhuma de valorização simbólica destes percursos, enquanto nós não assegurarmos uma permeabilidade que não seja apenas jurídica, normativa, mas seja real. Não é? E que não seja sempre remetendo para vias elas próprias desvalorizadas do ensino superior. Porque, se assim for, não o vamos, de facto, conseguir. O outro é, evidentemente, coloco só o tópico, vejam só o tópico, para não ser ameaçado, vejam só o tópico, que é, de facto, limitar os riscos da extensão da forma escolar na formação profissional. E este é, de facto, o grande risco, perante o qual temos, como vos disse, enormes pressões. E até diria que, exatamente à medida em que os processos de formação profissional se massificam, nós temos um maior risco de não ser apenas a formação técnica ou profissional de jovens a ser marcada pela forma escolar, mas a própria formação profissional de adultos, ela própria massificada, se torna ela também cada vez mais, digamos, muito marcada pela forma escolar. Nós, neste momento, até a promoção cívica e cultural de adultos tende cada vez mais a assumir muitas marcas da forma escolar. Quanto mais, digamos, as vias que permitem certificações académicas ou formação profissional. Isto significa um esforço importantíssimo que, como vos disse, no nosso contexto não é fácil, de flexibilizar
os dispositivos de formação, com uma série de preocupações que ali estão referidas e que eu não as posso referir, mas queria terminar com uma ideia que me parece importante e, por isso, passo já para o último diapositivo. Quando este desafio nos foi colocado, nós pensamos seriamente na questão da formação dual como uma solução interessante, jogando até com os contactos empresariais que tínhamos na nossa instituição. E por isso eu vos dizia, não vos trago aqui boas notícias, não é? Porque o que nós decidimos é que nunca iríamos referir que fazíamos formação dual. E não íamos dizer, não é nada por ser alemão, porque também usamos Volkswagen, e os Volkswagens, embora muitos sejam feitos em Portugal, é uma marca alemã. Não é essa a questão que está em causa. A questão que está em causa é que nós temos sempre muito receio das euforias das proclamações que na área da educação e formação são tão habituais. E nós caímos muitas vezes facilmente nessas declarações eufóricas, nas proclamações eufóricas daquilo que fazemos. E em boa verdade, muitas vezes o que achamos é que com isso estamos a queimar as boas soluções. E, portanto, desse ponto de vista, e atendendo a todas as dificuldades que eu tinha aqui anotadas e que não vou repetir porque já foram referidas pelas minhas colegas, o que nós achamos é que enfrentamos realmente muitas dificuldades e, portanto, optamos por não nos afirmar como formação dual e achar mais sensato colocar a formação dual na sua acessão mais rica e não apenas nesta acessão de que faz formação X tempo na empresa, X tempo no espaço de formação, mas como um compromisso estratégico, um esforço institucional nesse sentido e, sobretudo, considerar algumas dimensões da formação dual como critérios importantes da apreciação das políticas e práticas formativas que realizamos. E concluo dizendo que há cursos em que eu acho que nos aproximamos bem mais da formação dual, há outros que nos distanciamos, do meu ponto de vista, muito da formação dual, e há outros que nem vos digo o que penso quando avalio o que aconteceu nessas formações. E, portanto, usando as dificuldades que as minhas colegas de mesa colocaram e que eu acho que foram muito bem colocadas, as que têm a ver com o tecido empresarial e as características do nosso tecido empresarial, a dificuldade da maioria das empresas incorporarem dispositivos formativos sérios, estamos a falar em dispositivos formativos sérios, o problema dos tutores e da qualificação desses tutores, o problema das tarefas que são remetidas para os formandos, que é verdade que muitas vezes são desqualificadas relativamente ao nível de qualificação da formação, e a reação dos colegas dos espaços mais escolares e académicos, a dificuldade de lidarem com essas circunstâncias, e eu acho que é esse conjunto de dificuldades e outras que tinha aqui referida, que nos fazem pensar que, do nosso ponto de vista, preferimos, portanto, pegar em alguns dos elementos positivos da formação dual e assumi-los como critérios importantes para apreciar o trabalho que nós realizamos, porque há, de facto, na formação dual, características que são, do meu ponto de vista, muito interessantes. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pelas vossas excelentes intervenções. Eu não sei, se calhar tínhamos tempo para apenas uma ou duas questões que estas intervenções vos possam ter despoltado. Não sei se alguém... Bom, tão claras que foram, que não suscitaram dúvidas e, portanto, vamos terminar aqui esta mesa agradecendo a todos a vossa presença. Obrigada. Caramba, que boa intervenção, que bom.